Bienvenidos a todos y todas a esta nueva sesión de la Escuela Municipalista de Zaragoza en Común, en esta tarde calurosa, que yo no sé si voy a sobrevivir aquí, por cierto, que llevo muy mal el calor. La gente así que sigue la escuela, ya sabéis que hay una serie de temas que nos interesan especialmente, y uno de ellos es todo lo que tiene que ver con el feminismo, con la feminización de la política, con todas estas cosas. De hecho, en octubre hicimos una sesión que tenía que ver ya con el sugerente título de Caducó la feminización de la pobreza, y hoy venimos un poco a continuar con debates sobre estos temas que nos parecen muy interesantes y que parten un poco, en este caso, de la preocupación de la gente que formamos la Escuela Municipalista y de Zaragoza en Común en general, por toda la reacción neomachista que de alguna manera se está produciendo, se está viviendo, que podemos ver todos en muchos bulos, en las redes sociales, en un discurso que cala mucho en los jóvenes y que incluso últimamente hemos podido ver, y que incluso Lionel nos podrá explicar más despacio, en encuestas del CIS, en las que parece que lo único que pasa es que ya las políticas feministas están perjudicando a los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos preocupa un poco desde dos ámbitos, ¿no? Desde un ámbito como más personal, ya sea como padres, como madres, como educadores, como ciudadanos, en el que vemos muchas veces a nuestros hijos y sobre todo a nuestros hijos, pues adoptando determinadas posturas fuertemente machistas, con unos discursos que a veces nos asustan y que nos dan miedo, incluso a nuestras hijas, los que tenemos hijas, porque bueno, pues nos cuentan lo que se ve en sus ambientes, en sus ámbitos, en sus relaciones cotidianas. Y desde ahí nos preocupa, y nos preocupa también en su vertiente pues más política, porque de alguna manera todos estos discursos, todas estas ideas que están calando, todos estos bulos, todo este auge del neomachismo, pues está inmerso dentro de una ofensiva bueno, pues de la ultraderecha, muy reaccionaria, y con un discurso muy fácil, que simplifica la realidad y que enseguida consigue pues pescar en ese caladro, y que está virando gran parte del discurso hacia la derecha. Y entonces nos apetecía hacer un poco un debate sobre qué hacer con todo esto, es decir, qué podemos hacer desde ambos ámbitos, que están un poco mezclados, yo no creo que tampoco se puedan separar fácilmente, pero qué podíamos hacer desde estos dos ámbitos, desde más lo personal, lo educativo y desde lo político, para afrontar esta realidad, ¿no? Desde lo personal, pues para conseguir que haya relaciones más igualitarias, que los discursos machistas no calen en nuestros jóvenes y demás, que haya unas relaciones igualitarias y libres, y políticamente pues ver cómo podemos hacer activismo político feminista en contra del machismo y que genere al fin y al cabo una sociedad pues más igualitaria y más libre, ¿no? Y hablamos de la reacción neomachista porque realmente de alguna manera pues se está produciendo, lo desarrollarán mucho mejor ellos seguro, es una reacción contra la rotura de esta dinámica de poder. Hay una situación de poder estructural por parte de los hombres y que ha venido el feminismo a mover de alguna manera, y lo que está provocando es bueno, pues una cierta reacción en la que cuando preparamos la sesión hablábamos de que está generando vulnerabilidades en los jóvenes, ¿no? Está generando vulnerabilidades en un contexto además estructural muy complicado, en el que parece que cuesta reubicarse, etcétera, etcétera. Y reflexionamos también sobre qué tipo de cosas se podían hacer, ¿no? Y hacíamos una reflexión interesante sobre cómo habría que repensar la manera de abordar todas estas problemáticas, repensarla desde el reconocimiento de esta vulnerabilidad en los jóvenes, esta vulnerabilidad desde la escucha, desde el interés sobre lo que les pasa por la cabeza, sobre el contacto directo, y no tanto sobre la moralina y el decirles lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y desde ahí es un poco lo que queríamos plantear hoy en esta sesión. Nos acompañan para ello, en primer lugar, Lionel Delgado, doctor en Sociología, que estudia todos los temas de las masculinidades y los feminismos. Bueno, ya habréis visto, podéis buscar con cantidad de artículos, conferencias, talleres de acción de trabajo directo, y que además ha colaborado alguna vez con la Escuela Municipalista hace 2 o 3 años, creo que entonces fue de manera virtual, ¿no? No era presencial. ¿Y antes del COVID? También, 2019, para hablar de Vox y tal. Vale, pues ese es un fijo. Y por otro lado tenemos a Francesc Tamarite, que es psicólogo, MC, educador a través del rap, y que además, bueno, pues que también imparte talleres sobre todos estos temas y trabaja desde la perspectiva de la cooperación, de la exclusión social, etcétera, etcétera. Y que nos van a aportar sus perspectivas. Antes sí que queríamos hacer
un comentario sobre por qué 3 hombres hablando sobre los machismos y demás. Sabemos que ha generado cierto debate, nos han llegado muchas preguntas, aportaciones, curiosidad, gente que no lo veía, y no sabemos si es una decisión acertada o no acertada, pero sí que es una decisión consciente. Es decir, es una decisión que se tomó desde la Escuela Municipalista, primero porque las personas que traemos son personas que están trabajando cotidianamente y directamente en estos temas, en desmontar los neomachismos y en trabajar talleres directamente con jóvenes, entonces ya su figura era interesante. Y segundo, porque creemos que hacen falta referentes masculinos en la lucha contra el machismo, que es cada vez más necesario que los hombres demos un paso adelante y nos incorporemos en la lucha contra el machismo, y en este sentido nos parecía interesante y simbólico el que fuéramos 3 hombres los que estábamos aquí. En mi caso, yo no soy ningún especialista ni nada, desde un poco la honestidad de ser una persona preocupada por estos temas, que reconozco en mí sistemáticamente rasgos y sesgos machistas, que intento modificarlos y que intento pensar en ellos e intentar que no me atrapen, pero que están ahí y que, bueno, pues desde este aprendizaje queremos trabajar y construir una sociedad diferente. Nada más, le paso la palabra a Lionel. Hemos planteado la charla, porque tengáis idea, pues unos 20 minutillos, 20-25 minutillos por cada uno, y luego pues abrir un debate para todo el mundo, ¿vale? Perfecto, gracias, Suso. Bueno, buenas tardes a todas. Me he puesto el cronómetro porque estos temas encima son muy complicados y ir con prisas a veces es un mal amigo en estos casos, ¿no? Pero bueno, intentaré en el tiempo que me queda pues plantear sobre todo un diagrama del problema. Es decir, así como Francesc lo intentará plantear la parte positiva, a mí me toca la parte negativa de esta mesa, que es la de plantear un poco el panorama, plantear un poco el contexto, y no solamente plantearlo, sino quizás poder pasar una serie de herramientas o perspectivas que nos permita entender el porqué y el cómo, ¿no? Que creo que en los temas relacionados con el antifeminismo, la reacción masculinista, la manosfera, etcétera, etcétera, a veces caemos en un rápido fatalismo porque nos quedamos en una constatación del problema, que evidentemente es terrible. Estamos viviendo una situación bastante pues nefasta a nivel político, sobre todo relacionado con las masculinidades, pero creo que habitamos contextos donde es especialmente importante poder romper un poco la parálisis política que estamos teniendo muchas veces en muchos sectores, véase en el sector ecologista, con una especie de destrucción mundial irrefrenable, la cuestión de las revueltas de ultraderecha, que es donde vemos que hay un ascenso imparable de postulados que creíamos inexistentes ya o inviables en nuestro país, y actualmente lo que nos trae aquí la cuestión del antifeminismo, ¿no? Que pone en duda lo que nos resultaba hace un par de años algo pues impensable, ¿no? Que la cuestión del feminismo se fuese los consensos en torno a determinadas conquistas y luchas feministas se fuesen a quebrar, ¿no? Y sin embargo hoy lo vemos de una manera que quizás incluso no nos esperábamos, ¿no? Teniendo tanto pie en los colegios o en el trabajo con jóvenes, es allí mismo donde donde está dando la fractura más, a veces, difícil de comprender, ¿no? No obstante, también hago un spoiler, intentaré romper también una serie de prejuicios y una serie de malas comprensiones que estamos teniendo relacionadas con esta deriva machista, y en concreto también me gustaría despejar algunos pues también prejuicios que hay sobre la deriva juvenil antifeminista. Porque creo que estamos viendo también un contexto donde los jóvenes son especialmente malentendidos o especialmente demonizados en esta gran deriva, como si fuese algo casi esencial en la juventud, como si no hubiese otra postura dentro de los jóvenes más que ser machistas, como si fuese algo imparable, etcétera, etcétera. Detrás de lo cual creo que hay muchos postulados muy adultocéntricos, y también se revela una gran incapacidad nuestra de poder entender, comunicarnos y apelar a estos chavales, ¿no? Pero bueno, este es el único spoiler que voy a hacer. El resto, pues, permitidme que voy a hacer un pequeño repaso, ¿no? Porque lo que me trae hoy es hablar de un tema que creo que está, pues, o ha estado, o sigue estando muy en la palestra, la cuestión del antifeminismo, como bien contaba Suso. Sin embargo,
creo que si bien hace ya unos 2 años esto comienza a salir, sobre todo en torno a una serie de polémicas mediáticas, no sé si os suena el famoso imbécil maestro Andrew Tate, uno de los que empezó a poner la cuestión de la manofera o la cuestión del antifeminismo más organizado sobre la mesa, que era pues un influencer bastante hostiable. Claro, está grabado esto, pero bueno, si se puede... Sí, que tengo una voz de mierda, estoy todo rotofónico, no sé, es el tabaco y la fiesta, supongo. Fue con Andrew Tate cuando empezó a salir un poco la... ¿Mejor, no? Sí, vale. La cuestión de esta manosfera, lo que empezó a llamarse manofera, que no es una palabra nueva, es una palabra que viene del año 2009 y que viene a identificar lo que sería, evidentemente, manosphere, la esfera de los hombres, esa especie de esfera pequeñita, marginal, en entornos digitales, que juntaba pues una multiplicidad de espacios virtuales, digitales, como pueden ser foros, como pueden ser canales de YouTube, canales de Instagram, canales de Twitch, canales de un montón de Twitter, como bien sabemos, ¿no? Etcétera, etcétera, y que tenían fundamentalmente un propósito antifeminista, misógino y de victimismo masculino. No obstante, esto surge en el 2009, pues toda la década de 2010 madura en Estados Unidos, comienza a llegar aquí a partir de 2010, hay una serie de espacios bastante famosos, a todos nos sonará Foro Coches como uno de los grandes espacios de organización o de polarización ideológica hacia ese lado. Y no es hasta hace 2 años que salta a los medios de comunicación, como decía, en concreto por la cuestión de Andrew Tate y por una investigación que sacaron en Reina Sofía, que se llama Jóvenes en la Manósfera. La cuestión es que esto ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Yo, de hecho, lo que vengo diciendo en las últimas charlas, hablando del tema de la manofera, es que no necesariamente nos encontramos frente a una manofera en el sentido estricto, en el sentido de esfera de hombres. Creo que, y todas las que tenemos un pie en lo digital, podremos entender cómo la manofera en los últimos años ha explotado. Ha dejado de ser una pequeña esfera para convertirse en una cultura transversal que podemos encontrar en espacios que antes era absolutamente impensables, ¿no? Ya no se trata de una pequeña esfera marginal relegada a un rinconcito de Internet, sino que actualmente lo encontramos esos contenidos, esos discursos, esas perspectivas, esos conceptos en pues, influencers de millones y millones de seguidores, ¿no? De hecho, fue como una especie de boom muy grande que nos hizo toparnos con una especie de realidad excesivamente grande, donde a nivel de difusión de redes nos superan a las izquierdas por bastante grande, y que nos dejó un poquito paralizadas, ¿no? Sin saber muy bien cómo entenderlo y sobre todo cómo pararlo, ¿no? Estos años empezamos a ver en las noticias, como decía, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo el tipo de talante mediático con el que se cubría ese tipo de noticias es bastante similar. Es decir, estamos partiendo de noticias bastante demonizantes, bastante polémicas. Todo esto tiene un sentido, lo veremos luego. Pero permitidme pues, que os presente como más o menos no son esas 3, hay muchísimas más, ¿no? La manofera apareció para condensar todo lo que estaba mal en el mundo, para confirmar los miedos más atroces del feminismo, y es que hay un machismo organizado, cada vez más radicalizado y totalmente imparable, ¿no? Esto, sin embargo, creo que se desarrolló con una serie de prejuicios. Que no es yo para defenderlos, por lo que quiero desmontarlos, sino para poder entenderlos de una manera mucho más eficaz, porque creo fervientemente en este principio pedagógico de entender para poder cambiar, ¿no? Creo que en primer lugar hemos mal comprendido los espacios de la manofera como un espacio únicamente de bilis política, cuando en estos espacios de manofera, como bien sacaron Elisa García Mingo y su equipo en la Complutense, que son las autoras de esta investigación que digo, la Reina Sofía, que salió hace un par de añitos, ya planteaba que la manofera, entre otras muchas cosas, tiene una serie de funciones de socialización masculina importantísimas. En Foro Coches, por ejemplo, no solamente se lanza bilis antifeminista,
También se comparten pues dietas para ganar masa muscular, rutinas de gimnasio, se cuentan dónde están los radares portátiles en las carreteras, pues se dan consejos de ligar, pero también se habla de cosas personales. Hay chicos que incluso hablan de tristeza, de malestar masculino y buscan apoyo. Luego generalmente reciben troleo y reciben mofa. Pero en principio hay muchos chavales que van a forocoches o gran parte de estos espacios de socialización masculina, una serie de intenciones que van mucho más allá de la bilis o de los postulados antifeministas. Van también con una intención de sentido de pertenencia, van con la intención de construir un lugar de enunciación, una especie de red afectiva, ¿no? Estas autoras de la Complu hablan de forocoches como un espacio de pegamento afectivo. Y creo que esta cuestión afectiva es fundamental para poder entender la complejidad de este tipo de espacios. Sin entender que la manofera o los espacios de radicalización masculina tienen de fondo una funcionalidad psicológica, una funcionalidad afectiva, una funcionalidad emocional, no podemos entender cómo son tan exitosos y no podemos entender cómo son tan persistentes. Si simplemente es una cuestión de argumentos y simplemente tenemos que ir a estos chavales con datos, cifras y con la verdad en la mano para demostrarle cómo el patriarcado es simplemente una máquina de engaño masivo y que en realidad en última instancia hay un desequilibrio de poderes clarísimo, si es tan fácil como esto, pues evidentemente ya lo habríamos hecho, ¿no? Creo que sin embargo la cuestión afectiva nos permite entender esta persistencia en el género, cómo muchas veces nos agarramos con uñas y dientes a una serie de postulados de género, ¿no? Y por eso pongo lo del deseo y el proyecto vital. Creo que en gran medida esta manosfera, estos espacios digitales de afirmación masculina, han conseguido hacer mucho mejor que nosotras algo súper necesario, que es jugar con el deseo, jugar con lo positivo y jugar con el proyecto vital. Ahora lo hablaremos porque esto tiene que ver con contextos de precariedad masiva, de precariedad simbólica, cultural, económica, política, social, psicológica, que estamos viviendo como sociedad en los últimos años, ¿no? Estamos perdiendo a velocidades alarmantes la densidad del tejido asociativo, estamos perdiendo los pocos postulados en los que creíamos culturalmente, se están poniendo en duda incluso cuestiones relacionadas con la igualdad, relacionadas con el derecho, el futuro mismo como imagen está puesta en entredicho, ¿no? Esto evidentemente genera una serie de malestares, una serie de problemas identitarios. Estos espacios masculinizados han conseguido construir unos relatos y unos imaginarios deseables súper eficaces, mucho más eficaces que los nuestros. Y de hecho, haciendo un poquito de autocrítica, posiblemente podamos decir que el feminismo os ha salvado a las mujeres para evitar esa caída libre en el vértigo que da esta crisis social masiva, pero los hombres, o por lo menos de la autocrítica, los postulados de masculinidad alternativa, las propuestas igualitarias de las masculinidades, que nos hemos quedado súper detrás, por una serie de problemas relacionados con que somos una serie de formadores blancos, de clase media, universitarios, muchas veces con un nivel altísimo de conceptos, con muy poca capacidad de comunicarnos con la juventud, porque también hay una serie de prejuicios adultocéntricos, hay una serie de problemas a nivel formal y político en nuestras filas de los hombres igualitarios, que evidentemente ha hecho que en muchos sentidos pongamos en bandeja a los chavales y en general a los hombres, a la ultraderecha y a los discursos misóginos radicalizados, ¿no? Si vamos, sin embargo, a su producción visual, a su producción audiovisual, vemos que juegan muchísimo con el deseo y juegan muchísimo con el proyecto vital. Ahora está de moda, sobre todo el de arriba a la derecha, Yados, ¿no? De hecho, hace poco salió un capítulo en Equipo de Investigación donde se abordaba el problema de Yados, que viene a ser el problema de una generación cada vez, o un grupo de chavales entre 17 y 28 años, un grupo cada vez más grande que está comiéndose con papas pues un adoctrinamiento muy basado en el coaching, el éxito individual, en el hilar el éxito personal con el desarrollo económico, con la inversión, el trading, también con el culto brutal al cuerpo, donde el cuerpo aparece como esa gran carta de presentación.
y por lo tanto la inversión en el cuerpo nos lleva a también demostrar a los demás el tipo de persona que queremos ser, y una persona exitosa tiene un cuerpo exitoso, no un cuerpo con panza, que es literalmente lo que dice Yados, ¿no? Insulta a las panzas, panza, fucking panza todo el rato, ¿no? Pero no solamente Yados, esto ya lo veíamos hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, el Mario Luna ya tiene unos añitos y tiene creo que unos 5 millones de seguidores en YouTube, creo que 5 la última vez que lo vi, si no son más. Y el tipo pues te vende sus talleres de coaching y sus talleres de ligar, que básicamente se pueden resumir en técnicas de manipulación comunicativa y manipulación leve en citas, lanzando insultos, lanzando un montón de cosas, ¿no? Pero la cuestión no está en eso. De hecho, creo que nuestro gran fracaso a nivel político es que en equipo de investigación a Yados se le atacaba diciendo: chicos, pero ¿sabéis que es una estafa piramidal? Chicos, pero ¿sabéis que Yados no tributa en la Hacienda? Como si fuese el gran argumento para desmontar toda esa maquinaria deseante de éxito y de seducción masiva, masculina que hay, ¿no? Decir eso, desmontar a Yados de estos postulados, es no haber entendido básicamente nada, ¿no? Y creo que ahí está el gran problema que tenemos desde las izquierdas. No terminamos de entender el éxito y la funcionalidad que tienen estos espacios para los chavales, ¿no? No me queda mucho tiempo, así que no me voy a meter mucho, pero bueno, aquí la cuestión está en que tenemos una situación bastante compleja en la que, no, evidentemente no estamos hablando solamente de youtubers que quieren radicalizar o hacer discursos antifeministas, porque sí, sino también aquí se empieza a meter la política de fondo, la cuestión de la agenda, como marcaba Suso antes, ¿no? Creo que hay un problema ligado a la instrumentalización del malestar masculino, ligada a esta falta de discursos por nuestra banda, por nuestro lado de la barricada, para poder seducir a estos chavales. Hemos dejado, como decía, en bandeja a ciertos sectores mucho más conservadores el atractivo y la seducción y el deseo masculino, y esto evidentemente no han sido únicamente coachings que quieren sacar rédito económico de esto. No solamente son Yados que se hacen millonarios a costa del malestar y la frustración y el miedo al futuro masculino, también son fuerzas políticas conservadoras, ¿no? Pero bueno, para no pararme, voy a analizar, que me parece lo más interesante, la cuestión de los factores de éxito. Me creo que es fundamental para poder dar un pasito más allá de porque básicamente lo que he hecho hasta ahora es lo que se puede leer o lo que podemos ver en cualquier tipo de análisis sobre la manosfera. Lo que vamos en llevarnos las manos a la cabeza y decir, qué difícil es apelar a los tíos, qué difícil es plantear un futuro deseable cuando todo se nos está yendo tan a la mierda, ¿no? Pero como Chris decía, creo que entender es poder en este caso, ¿no? En primer lugar, como decía, tenemos un contexto de precarización y avance radical, capitalista, neoliberal, que evidentemente está poniendo todo en una situación cada vez más difícil, no solamente para nosotras, sino para toda la sociedad en general, ¿no? No solamente para nosotros en tanto que proyectos de izquierdas, sino para toda la sociedad en general, ¿no? Es decir, está viendo... Es gracioso a veces ver cómo hay ciertos autores que se ponen de moda en un momento determinado, ¿no? A todas nos sonará el realismo capitalista de Mark Fisher y cómo últimamente estamos muy en esa línea, ¿no? Queriendo entender por qué carajo ha conseguido el neoliberalismo dominar tanto incluso a nivel simbólico-cultural nuestras sociedades. Cómo nos es, y aquí cito a Fisher citando a Jameson, cómo es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo, ¿no? Esto evidentemente viene a plantear un problema de imaginarios populares, de imaginarios de izquierda terrible. Es decir, no somos capaces de plantear un discurso positivo, deseable y alegre de futuro, ¿no? Si lo podíamos llegar a tener en el 15M, si lo podíamos llegar a tener en la oleada del 2018, al principio de la oleada feminista, creo que actualmente nos encontramos en una situación un poquitín más, bastante más pesimista y un poquitín más problemática que entonces, ¿no? Evidentemente también pues, tenemos la cuestión política ahí de fondo, ¿no? Esta instrumentalización que está haciendo la ultraderecha de todo este malestar, porque evidentemente tenemos muchas cosas en nuestra en contra, pero entre ellas es que la ultraderecha siempre ha jugado mucho mejor con el miedo que nosotras. Y además tienen una idea muy clara y la están llevando muy bien
a su práctica, y es la idea de priorizar. Juegan a largo plazo. La ultraderecha juega muy bien a los largos plazos. La ultraderecha se le da muy bien no tanto jugar a lo electoral hoy, sino empezar a poner mecanismos a funcionar para poder conseguir en el futuro el electorado que le va a llevar al poder. Y evidentemente están poniendo desde hace varios años mucha energía, dinero y tiempo en introducir en la agenda política, en disputar conceptos básicos, moviendo la ventana de Overton hacia cuestiones más derechizadas, cuestionando cada vez más cosas que eran incuestionables hace unos años. Y han visto que entre esas cosas, el malestar masculino, el miedo antifeminista, el miedo a los avances del movimiento LGTBIQA+, el miedo al ecologismo, el miedo a, como decía, el feminismo, son aliados muy fuertes para estos sectores ultraconservadores, ¿no? Bueno, decía ayer algo de la OTAN, que me parecía un apunte súper friki. La OTAN ya en el 2016 sacó un informe súper interesante, que es este que podéis escuchar aquí, el Strategic Communication Center of Excellence, que recomendaba ya el uso de la guerra sucia digital para pues, hacer tambalear los gobiernos que quieren atacar geopolíticamente, ¿no? Evidentemente estas cosas han ido pasando, se han ido filtrando hacia los espacios de ultraderecha, y evidentemente la ultraderecha ha puesto a funcionar mecanismos muy heavy, ¿no? Y por último, la cuestión de los medios. Y con esto voy a acabar. Hace poco pues publicó un articulito en la revista... Prisma. No, Exaequo, una revista portuguesa de sociología, donde intento hacer un análisis crítico de cómo se ha ido cubriendo esta cuestión de la manofera en los espacios mediáticos contemporáneos. La cuestión mediática es importantísima, sobre todo a partir de, a recordar la fecha, a partir del segundo trimestre de 2021, donde se da un momento histórico en nuestro Estado, que es cuando, esto lo recoge la encuesta general de medios de ese año, es la primera vez que Internet desbanca a la televisión como principal fuente de información de la población española. En el 2021 fue cuando Internet se convirtió en el principal espacio donde las personas aprenden y donde las personas se informan. Evidentemente no hace falta recordar los problemas que tenemos ligados a la falta de contrastabilidad de las noticias en Internet, los problemas que tenemos de una masificación de fake news, los problemas que tenemos a nivel de la facilidad de acceso a espacios de información no contrastada, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente esto va a ser un factor importantísimo, ¿no? Este tipo de factores cambian un poco la regla del juego mediático y generan una serie de reglas nuevas que hacen que los medios tengan que saber adaptar rápidamente. Entre ellas es que los espacios virtuales ya no son como los espacios físicos o los espacios televisivos, donde el dinero manda. No necesariamente el dinero manda en los espacios digitales, que también, pero no es tan fácil. Aquí lo que importa en muchos sentidos es llamar la atención para generar ese clic que lleve al usuario a visitar ese enlace, ver esa noticia y aumentar el flujo de visitas en una página de televisión, de medios de comunicación, y aumentar así el interés de inversión por parte de empresas, ¿no? Lógico. Evidentemente esto empieza a marcar o empieza a darle peso a estrategias neuróticas de llamar a la atención y mantener a la gente en los medios, ¿no? ¿Cómo se hace? Evidentemente aquí creo que el clickbaiting nos sonará a todas como uno de los medios que más se ha difundido actualmente en los procedimientos de medios de comunicación digitales. Y aquí tenemos casos perfectos, ¿no? Cuando salen investigaciones sobre la manofera, tenemos, acto seguido, pasó con el CIS, pasó hace poco con la encuesta electoral de 40DB, evidentemente el primer día ya después de una investigación empieza a salir muchísimos titulares porque evidentemente además quien sea más rápido es el que se lleva más clics y más visitas en su medio de comunicación, ¿no? El acto, al día siguiente de salir cualquier investigación, empezamos a ver titulares como los que veis ahora. Hiperpolémicos, hipercentrados en la parte negativa, y que además, si os fijáis, no sé si se ve mucho, pero muchas veces los subtítulos, los subtitulares, son mucho más positivos y quedan muchas veces relegados a un segundo lugar. Respecto a lo más importante, que es, hay madre, hay mamá, que se nos está yendo toda la mierda, hay madre, qué imparable es esto, hay madre, cuánto negacionismo, cuánto machismo, qué catastrófico todo, ¿no?
Aquí veis unas cuantas más, etcétera, etcétera. Y con esto acabo. Lo que tenemos por delante también a nivel mediático es reflexionar un poco también los postulados que estamos comprando y qué estamos generando a nivel de cultura política. Porque creo que estamos teniendo un problema de, ¿cómo diríamos?, profecía autocumplida, casi en los entornos de izquierda, donde estamos viendo y estamos difundiendo y estamos dándole muchísimo bombo a un tipo de noticias que evidentemente están queriendo casi demostrar lo que ya saben, ¿no? Que el machismo es imparable, que el feminismo está de capa caída, que la manofera es un monstruo totalmente incomprensible, casi esencial en los hombres, es casi natural en los hombres ser antifeminista y por lo tanto no podíamos sino pasar por esto, ¿no? Evidentemente todo este tipo de catastrofismos sociales, este tipo de cultura del miedo y de la emergencia social está debilitándonos a nosotros como colectivo, a nuestras imágenes, discursos, a la idea de lo que es viable y lo que no es viable políticamente. Y creo que además, y esto lo estamos viendo los que trabajamos en clase, en cierta medida también estamos viendo cómo este tipo de hipercobertura y simplificación mediática de este tipo de realidades está teniendo también un impacto negativo en los propios chavales, normalizando posturas que antes eran mucho más marginales, dándole cada vez más bombo y convirtiendo en legítimas unos posicionamientos que no deberían serlo, pero como los hipercubrimos mediáticamente, como los hipermencionamos en clase, los hipermencionamos en las charlas, como los hipermencionamos en todos los medios de comunicación habidos y por haber, estamos dándole cada vez más legitimidad, una legitimidad rebelde, una legitimidad outsider, una legitimidad políticamente incorrecta a unos postulados que antes eran bastante marginales, ¿no? Creo que esto es una problemática que nos queda por delante, que tiene que ver con el cubrir o no cubrir ciertas realidades, el dilema entre cubrir y dar bombo. Creo que tiene más que ver a veces con el cómo cubrimos. Creo que está bien, como hay una mala cobertura de esta reacción antifeminista, como hay una simplificación extrema de lo que son las causas, porque todos los análisis que citan estos artículos sí que hablan de interseccionalidad, hablan de que los chavales están teniendo cambios súper positivos, hablan de compromiso, hablan de cuestionamiento de las normativas de género, hablan de una generación muy optimista y sin embargo eso queda muchas veces fuera de un discurso mucho más pesimista, mucho más alarmista y mucho más catastrofista de lo que es la juventud y de lo que son las masculinidades juveniles, ¿no? Y con eso ya me caigo, ya me he pasado unos minutitos. Así que muchas gracias por, bueno, esto no sé qué, no sé cuántos, y gracias. Muy bien, pues pasamos la palabra a Francesc. Hola, no sé si esto... ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Parece que sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Elío, muchas gracias a la Escuela Municipalista de Zaragoza en Común, gracias Suso, y gracias a todas vosotras y vosotros por estar hoy aquí. Me ha gustado mucho cómo has acabado, Elío, me ha gustado mucho toda la exposición, no cabe duda, pero me ha gustado mucho sobre todo por este punto de un poquito de luz, sobre todo sobre las personas más, al final, más invisibles, que son las que tienen una perspectiva, yo creo, como más cercana a nosotros y nosotras. Bueno, supongo que aquí estáis personas que os dedicáis a la educación, supongo que hay personas aquí que se dedican a la educación, pueden levantar la mano, por favor. Sí. Bien. ¿Y madres y padres pueden levantar la mano? ¿Hay alguno también? Bien. Es el colectivo hacia el que me quiero dirigir ahora mismo. Porque, bueno, yo lo que estoy haciendo es que estoy trabajando ahora mismo con primero de secundaria, segundo de secundaria. Estoy haciendo talleres de rap, cada vez hago menos rap y cada vez hablamos más un poco de cómo estamos y de cómo nos encontramos. Entonces, tengo una perspectiva, yo creo que bastante optimista, menos, bueno, como muy enfocada en las posibilidades que tenemos como seres humanos en lo relacional y en lo que es imprescindible en nuestra naturaleza, que es relacionarnos con el otro. Entonces os voy a contar un poco algunas preguntas que yo supongo que madres, padres, educadoras y educadores por aquí tendréis, supongo,
pero que son las mismas que yo me he empezado a hacer cuando estoy trabajando con las personas y cuando me encuentro con los discursos que me encuentro que se alinean con todo lo que acaba de describir Lío. Como os decía, la pregunta que yo me hago, y supongo que la preocupación que también surge, es todas estas movidas chungas y reaccionarias que andan diciendo son una oposición adolescente, sin más, es una oposición adolescente, sin más para tocarme la moral, o con todo lo que me lo he currado como mamá, como papá, como profe, ¿será que se me va a desgraciar y se va a convertir en un superfacha sin corazón? Supongo que es algo que tiene que pasarnos, ¿no? Por ahí. ¿El discurso que articula este chico responde a una creencia firme o subyace debajo un malestar más personal? ¿Tenemos que tomarnos muy en serio esta deriva? Otra que me surge es, ¿y los adolescentes de padres superfachas? Esta casi es de chiste. ¿Los adolescentes de padres superfachas no deberían estar rebelándose y volviéndose los más progres de la clase? Para compensar un poco, aunque sea. Porque claro, precisamente la sensación que uno tiene con lo que escucha en la clase es que lo que hay es mucho facha. Y cada vez parece más difícil encontrar entre todo el grupo que mantiene silencio otra forma de pensar. Bueno, y luego el punto respecto a la adolescencia. Claro, la misión del chico y la chica adolescente sería un poco cómo me revelo frente a estas figuras de autoridad que somos los adultos. Y entonces, precisamente, como estaba apuntando al final también Lío, ¿en qué medida reforzamos esa rebeldía, reforzamos esa posición cuando ponemos como nuestra gran oposición frente a todo lo que están diciendo y a las conductas que están manifestando, ¿no? Bueno, y este interrogante y peliagudo, incómodo, que también me hacía, que quizá no nos cae tan bien, es, nos quejamos de que la juventud se vea seducida por posiciones autoritarias, pero ¿acaso la juventud está encargando algo que no estén respirando continuamente en todos los contextos que les rodean? Porque, bueno, ya he preguntado que si hay personas aquí que os dedicáis al ámbito educativo y hablando mucho con los chicos, muchas veces hay quejas por parte de algunos y algunas de ellas que vienen derivadas precisamente de no sentirse bien tratadas. Entonces, o incluso cuando les preguntas un poco qué entienden como algo positivo en el castigo, no que les pregunte yo si es positivo, les pregunto qué entienden por el castigo, porque ellos enuncian cómo castigan a algún compañero, es que eres tontolaba, que juegan a fútbol y cómo se tratan, pero entonces estás castigando a tu colega, les pregunto. Y dicen, sí, bueno, pero es que así lo hará mejor. Y está interiorizadísima la idea de que el castigo, la sanción y el decirle al otro que hace las cosas mal es la forma en la que va a mejorar. Creo que eso no lo han aprendido solos. Creo que hemos crecido en una sociedad en la cual se ha señalado mucho que señalando tu falta y castigándote, pues vas a mejorar. Entonces, claro, ahora no estoy echándos la culpa, pero creo que se están recogiendo algunos frutos en todo un entendimiento de cómo se progresa. Esto no me parece que sea solo una cuestión del sistema educativo, no me parece que sea solo una cuestión de cómo hemos sido educadas muchas personas, sino que creo que es algo generalizado, ¿no? Una idea de que señalar la falta es la forma en la que podemos hacer mejorar a los demás y hacer aprender. Y creo que precisamente es en lo que no deberíamos caer, empezar a señalar la falta. Pese a que la podamos ver y que podamos hacer un diagnóstico, no cabe duda. Bueno, y ahora, después de esta pequeña introducción, me gustaría contaros lo que hago. Lo que hago con los chicos y las chicas actualmente, estoy llevando a cabo un taller que se llama Hagamos un buen trato, ¿sí? ¿Y por qué empecé a hacer este taller desde este lugar? En lugar de decir, bueno, voy a hacer un taller hablando de la violencia que están ejerciendo estos chicos o cómo estáis maltratando, bueno, explicándolo de una forma muy burda, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es, digo, bueno, vamos a ver qué es lo que entendéis en este grupo por trataros bien. Y trato de articular, ¿no? Trato de que el grupo articule qué es lo que entienden. Porque esto me parece muy importante. Cuando yo les digo, ¿qué entendéis por un buen trato? Además, vamos a hacer un buen trato entre el grupo y yo mismo, ¿no? Vamos a hacer un buen trato todas las personas que estamos aquí. Cuando les pregunto, me dicen, bueno, pues el respeto. Digo, sí, pero yo sé que sabéis muy bien todas las palabras que tenéis que decir, pero ¿cómo es el respeto para ti? Y todo el tiempo mi trabajo consiste
en tratar, en primer lugar, de que traten de definir qué es lo que entienden por tratar bien a otra persona, de qué depende, porque muchas veces parece que depende de algo, el tratar bien a alguien, ¿no? Como si no fuera algo que tuviera que darse sencillamente porque eres persona. Entonces, bueno, un poco esa es la base a partir de la cual trato de establecer un poco la forma en la que vamos a encontrarnos en ese espacio. Trato de preguntarles cómo les gustaría que habláramos, porque luego hay maltrato, porque luego hay una persona que opina y le dicen, ¿cómo dices esto, idiota? No lo dicen así, ahora no estoy sabiendo imitar, pero ¡idiota! ¿No? Sale ahí, alguien habla y ya tienes a la persona maltratando, ¿no? Entonces todo el rato, bueno, esto parece que no era el trato que habíamos hecho, ¿verdad? Un poco tratar de ser muy claro en qué sí es y qué no es. Y después, básicamente, lo que ocurre es que siempre emerge la cuestión de cómo estamos socializadas, ¿sí? Siempre va a surgir que la forma en la que actúo, la forma en la que me relaciono con mi colega, y la forma en la que entiendo cómo relacionarme con una chica, la forma en la que me veo como un chico, la forma en la que me veo como una chica, etcétera, 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 la forma en la que veo a personas diferentes a mí, tiene que ver todo el tiempo con cómo estamos socializadas. Entonces, mi misión es tratar de que el propio grupo articule qué tiene que ver esta socialización con cómo está actuando. Y si eso es un beneficio para esa persona, para ese grupo, o no lo es. Pero esto lo tiene que hacer el grupo. Porque si yo voy a decirles cómo son las cosas, de nuevo, mi figura como autoridad no es la más interesante para todo ese grupo que allí se encuentra. No sé si se entiende por dónde voy. Esa sería un poco la línea de trabajo que trato de llevar con el grupo. ¿Qué problemáticas se dan? Bueno, otra de las cosas que yo planteo a todo el grupo, además de generar este contexto de buen trato, de definirlo y de poder ir articulando cómo hemos crecido, es hacer un itinerario. Siempre pido a un profesor, una profesora que esté en la clase, que vaya tomando nota de lo que vamos diciendo y lo que entienda por los temas. Y después esos temas los vamos a poner de nuevo en el final para poder hacer como un rap y reflexionar sobre todo esto. Además, a veces me dicen, bueno, pero no íbamos a hacer un rap porque, claro, nos pegamos todo el tiempo hablando, al final no hay rap, pero yo entiendo que este grupo está disfrutando de algo que vosotras, profesores y profesoras, me diréis, parece ser que tienen muchas ganas de hacer, que es poder decir qué es lo que les pasa. Quiero señalaros algo que es muy importante, a mi parecer, y es el hecho de que estos grupos de personas tienen ya muy interiorizado cuál es el discurso que tienen que decir. Yo entiendo que el discurso que abanderan, todo este discurso reaccionario, y esa es la pregunta que hacía, ¿es una posición realmente de una creencia que esta persona tiene? ¿Es algo lo que cree de verdad? ¿Es algo que le toca? ¿O está hablando de otra cosa? Cuando un chico me está diciendo, sí, pero es que claro, si las pruebas son más difíciles para los hombres que para las chicas, pues claro, entonces ¿qué pasa? Y bueno, pero ¿quieres ser bombero entonces? Bueno, no, pero... Vale, entonces no es tu problema esto, ¿no? Bueno, pero bueno, que no es justo, no se trata de que haya igualdad. Al final, yo trato de ir debajo de ¿qué pasa? Y yo me pregunto si la problemática que esta persona está teniendo no es que él percibe que va a tener dificultades para poder trabajar. ¿Sí? Y esa problemática me parece que es una problemática que se puede llevar absolutamente a todo el mundo. Y no es tan dependiente de que tu competencia vaya a ser o no una mujer y que las pruebas vayan a ser más o menos difíciles para ti. No sé si me estoy explicando. Creo que esto es muy importante, porque todo el tiempo tienen un super mega discurso y no tiene ningún sentido que yo trate, o que la persona que estamos como figura de autoridad, que estemos tratando de contraargumentar contra lo que esta persona está diciendo. Porque no va a llevar a ningún puerto que sea significativo para esta persona. Y al contrario, lo que va a hacer es que va a reforzar más todavía todo este mega entrenamiento que tienen en todos estos discursos, a mi parecer, vacíos de lo que realmente le importa a esta persona. Así que todo el tiempo pregunto a la persona, pero ¿tú cómo te sientes con esto que me estás contando? ¿Qué es lo que te pasa?
yo te veo muy enfadado. Esto es problemático, porque para estas chicas y estos chicos ser honestos con cómo se sienten es muy difícil. Yo estoy delante de toda la clase y yo les estoy invitando todo el tiempo a mostrar vuestra vulnerabilidad, mostrar cómo sentís. Si ellos perciben que están en un lugar donde no se sienten seguros, es difícil que hagan esto. Con lo cual yo les estoy poniendo en un territorio que es complejo. Pero hay muchas ocasiones donde se da la posibilidad de que hay una persona que se atreve a decir qué es lo que le pasa. Y esa es mi misión todo el tiempo. Tratar de lograr que las personas que están allí se pongan más en contacto con cómo se sienten y que se dejen de todo un discurso que en realidad no habla de ellos ni de ellas. Hay un miedo debajo, hay una tristeza debajo, hay una preocupación debajo de todo esto que nos están diciendo. Y creo que es muy importante, aunque muy difícil, que nosotros, cuando los estemos escuchando, que no caigamos en la rabia que nos da escuchar lo que están diciendo, en la mega preocupación que nos da, en el mega confrontamiento que queremos llevar a cabo. Hay que sostener, creo. Pero esto es algo que da igual del tema que estén hablando. Esto con un adolescente siempre es así. Siempre van a encontrar la llave para tocar en la tecla que a ti te enciende. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta persona? Así que mi trabajo incompleto, porque este trabajo yo voy, como mucho hago 6 horas de sesión con un grupo, esto es muy limitado. Lo ideal sería que alguna persona que hay por allí, o sea, no quiero ser pretencioso, pero que alguna persona que hay por allí y observa y puede estar más tiempo con estos chicos y estas chicas, que continúe trabajando de esta manera. Porque mi pensamiento es que si las personas se ponen más en contacto con cómo de verdad se sienten y pueden estar más en contacto con las problemáticas reales que vivimos, las problemáticas sociales, pues van a poder estar más en contacto con el otro y con la otra. Si lo que hacen es estar tapando todo el tiempo sus malestares con estos discursos que les dan un sentido de pertenencia y que les han conectado desde lo afectivo, no se va a poder contrarrestar esto desde una perspectiva de poner más datos, como estaba señalando Lío, de poner más argumentos. No sirve, no sirve. Hay que lograr conectar con las personas desde una perspectiva relacional, vincular y emocional. Esa es mi perspectiva. Y en realidad no tengo mucho más que decir, porque ese sería el núcleo y todo lo que podría decir, y me he tomado como algunos puntos para tener presentes, ¿no? Por ejemplo, en relación a la actitud. Creo que no es fácil, precisamente como desde una perspectiva de autoridad que tenemos, que no nos ubiquemos en una posición por encima. Claro, que eres la persona que ha de guiar el espacio, pero creo que es muy importante cuando escuchamos a estas personas jóvenes que tengamos una actitud de antropólogo, ¿no? No somos expertos que saben más que ellos, porque de lo que ellos saben nadie sabe más que ellos y ellas, ¿sí? Es como, bueno, ¿cómo puedo estar enfrente de esta persona escuchando a lo que le ocurre? Y creo que cuando escuchamos desde ese lugar de real curiosidad de qué pasa con esta persona, va a poder aparecer la persona que hay y va a desaparecer todo ese escudo que en realidad lo único que está tratando es de protegerse del experto, de protegerse del fuerte, de protegerse del otro, y frente al que está tratando de generar como una identidad determinada. Lo contrario a lo que estoy haciendo. A mí esto es lo que peor se me da, que sería evitar el sermón y la chapa. No digo que demos chapas, pero esto es lo que no podemos hacer con ellos, porque desconexión total, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para que el grupo se desmotive? Cuando observamos, ¿no? Cuando estamos observando al grupo y estás trabajando con un chico, con una chica en algo concreto y particular, pero te das cuenta de que hay mucha gente que se está desconectando. Esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil porque te parece que el trabajo está siendo interesante, pero estás percibiendo que en el grupo hay algo que no acaba de conectar al grupo, y eso es importante. Luego, bueno, aquí estoy dando como puntos que me parece que son importantes a la hora de trabajar, pero es que no hay fórmulas.
Y por eso hablo de que este trabajo es algo incompleto y es una utopía de ver si este trabajo más vincular pues puede permitirnos avanzar, ¿no? Digo que como en cualquier proceso educativo, pues los cambios son procesos muy largos. Aquí planteaba optar por una estrategia más o menos indirecta en función del vínculo. Claro, cuando llegamos a un sitio, a mí es lo que me ocurría al principio, cuando llegaba a un sitio y directamente planteaba un poco como todos los temas que vamos a abordar y demás, ¿cómo sé yo que a esta gente con la que he venido a hablar o con la que quiero que hablemos, cómo sé yo que a esta gente le interesa nada de lo que le he venido a contar? Por eso, ahora lo que planteo es que es para ti un buen trato y vamos a hablar de todo lo que surja aquí, que ya ponemos nosotros el darnos cuenta y leer y poner el ojo, las gafas de género, ya lo ponemos y hacemos que lo relacionamos con lo que está ocurriendo. Pero si lo hacemos al revés, yo creo que no funciona la estrategia. De ahí que cuando tenemos más vínculo con el grupo es más posible ya concretar más y ir más a este tema concreto, porque el grupo ya está más dispuesto a escucharte. Lo mismo, propiciar el tema de interés desde su realidad y desde su condición de género. ¿Qué pasa? Si antes estábamos hablando solo de los malestares que acontecían sobre las mujeres, sobre las chicas, por cómo funciona nuestra sociedad, pues estos chicos al final decían, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y esto es lo que te expresaban estos chavales de 13 años. Dicen, pero ¿a mí qué me están contando? Si yo no he incurrido nunca en este tipo de violencias, tal. Es muy complejo, porque ellos han dicho, pues es que no tenemos nada que ver con todo esto que nos habéis venido a contar, y esto es lo que nos están expresando. Oye, pero ¿yo qué culpa tengo? ¿No? Esta sensación de sentirse culpables, estar culpabilizados, y ahora me voy al otro lado. Bueno, pues entonces debe ser que son el enemigo. Si a mí me están culpando, era difícil de saber que esto iba a ocurrir. No es pero creo que es importante que tengamos presente un poco esto. De ahí que planteé, bueno, pues ¿de qué manera tú sí tienes que ver con todo esto que estamos hablando? Porque claro que hay una idea de cómo yo puedo estar con una chica, claro que hay una problemática que yo tengo en mi relación con ella o con quien sea, porque al final, al principio me ocurría, digo, mira, va a llegar un momento que creo que toda la forma en la que os estáis relacionando con los chicos os va a ser insuficiente cuando relacionéis con las chicas. Y luego dije, pero es que da igual. Es que esta problemática de relacionarse con chicos o chicas es que al final solo el hecho de relacionarte con quien sea, da igual de qué género estemos hablando, creo que hay que atender a una cuestión de poder relacionarte con el otro como persona y con cuidado. No sé si me he explicado. Lo que quería decir es que yo veo, tú te estás relacionando de una manera con un montón de amigos que a largo plazo relacionalmente te va a proporcionar dificultades. Y luego pensaba que da igual si es esta cuestión de centrarme en el género. No. Te va a venir, compañero, te va a venir bien para relacionarte con cualquier persona. Entender un poco más una forma en la que las chicas han sido socializadas. Bien, abordar la cuestión de nuestra socialización de género a partir de cualquier experiencia que describan. Esto ya os lo había comentado. Propiciar que el grupo articule qué es ser hombre o ser una mujer y abrir las preguntas que habiliten el malestar que esto implica. Porque todas estas resistencias y toda esta defensa se puede articular en forma de necesidad. Lo que pasa que aún no se han dado cuenta de que hay necesidades que están teniendo detrás de todo este rechazo. No sé cuánto tiempo llevo porque se me ha olvidado darle al tiempito. Pero bueno, ya estoy acabando. Finalmente quería comentaros, que creo que no es muy necesario, un poco las cosas que salen. Y no sé si en vuestras clases también ocurre, que son al final qué es lo que están diciendo, cuáles son las posturas que están abanderando, ¿no? Reacciones, posturas reaccionarias del tipo Franco molaba. Claro, a mí me volaba la cabeza esto, ¿sabes? O
O sea, me encuentro a un chico que me está diciendo que Franco inventó la seguridad social y me dicen unas cosas que digo, pero el otro día que me decía un chico, bueno, me dicen cosas que realmente digo, pero ¿me lo estás diciendo en serio? ¿Sabes? Pero, bueno, precisamente creo que es mejor que me lo tome un poco a broma, en que incluso que me está diciendo esto pues como una forma de, bueno, a ver qué pasa con este tipo que ha venido a darnos la chapa. A ver, yo creo que está bien que nos lo tomemos un poco a broma. No digo que tenga ninguna gracia, pero de verdad que a veces no sé, creo que no hay que tomarlo tan en serio. Sé que es serio, pero creo que no nos interesa el como conectar con, wow, qué cabrones tal, oye, fascistas de mierda, perdón. Bueno, reacciones, también, ¿qué es esto? ¿Me están robando con los impuestos? Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Si no has pagado impuestos en tu vida, da igual. ¿Para qué le voy a explicar el sentido que tienen los impuestos? O sea, me voy a meter en una chapa otra vez, ¿sabes? Bueno, sé que me estoy yendo a diversos temas, pero es que el equipo abandera todas estas temáticas, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que para dejaros más espacio, yo creo que no voy a comentar nada más. Temas que me parecen interesantes y clásicos de siempre, porque estos temas más centrados en cuestiones políticas, a mí yo os digo que me parecen menos interesantes que temas relacionales. ¿Por qué? Porque los temas relacionales creo que de verdad tienen más que ver con la experiencia que están viviendo en el momento presente. Y desde ahí creo que es mucho más fácil de movilizar que ponernos a hablar de si Franco y de si no sé qué. No sé si compartís este punto de vista conmigo, pero es el que lanzo. Centrarnos en temas relacionales. Y ahí sí que salen, pues, como os estaba comentando, algunos chicos piensan de cómo ser un hombre atractivo para ellas, ser el malote, pensar en si esto funciona o no funciona, articularlo. Oye, ¿y a vosotras qué os parece esto? Porque no está tan claro que nos guste. Poner en juego, como decía, lo que dicen ellas, las quejas de ellas pueden ser del tipo, es que es majo conmigo a solas, pero se vuelve un gilipollas delante de sus colegas. Bueno, ¿para qué? ¿O por qué pasa esto, no? Yo no me voy a meter en la cuestión, pero ¿qué pensáis vosotros, chicos? ¿Qué pensáis? ¿Por qué creéis que ocurre esto? Temazo con compartir las claves de las cuentas, ¿no? Es un tema que muy paradigmático. Me decía el otro día una chica, dice, claro, si tienes confianza, ¿por qué no le vas a dejar la cuenta? Pero si tiene confianza, ¿por qué quiere verla? O sea que me parecía muy interesante. Él es un campeón si liga con muchas y ella es una guarra si hace lo mismo. Este tema sale y es un tema, bueno, pues que está muy claro, donde se puede como dejar, como digo, muy claro de, bueno, pero entonces es cierto esto de que no es igual para todas y para todos como actuemos. Y sobre si te acosan por redes, mandar a tus colegas a que le partan la cara, ¿no? A una chica le acosan y entonces manda a los colegas para que se encarguen del chico, ¿no? Ahí hay una cosa un poco compleja de nuevo. Oye, que voy a dejar que intervengáis vosotras, que por mi parte ya es suficiente. Gracias. Muchas gracias, Francesc, por esta intervención tan llena de resonancias. Me han resonado muchas cosas, incluso en mi trabajo. Ahora estoy en otros menesteres, como sabéis, pero en mi trabajo como trabajador social, que cuando lo veo ahí casi me emociona. Y es que muchas veces a mí me ha gustado hablar de la metodología de la ignorancia, ¿no? De la metodología del no saber, de enfrentarte a las personas como si no tuvieras ni puta idea de ellas y desde esa curiosidad, que es un poco casi lo que estás planteando, y este método casi mayéutico de ir rascando a través de preguntas para que la persona vaya descubriendo ya sola. Sí, invitarles a pensar, Suso, que se me ha olvidado decirlo. Creo que es súper importante que, sobre todo, o sea, no sirve de nada que les demos como pensamos, sino creo que es muchísimo más interesante invitarles a pensar y a que repiensen todo lo que están articulando. Sí. Guay. Gracias. No sé si hay problema, tenemos ahora un ratillo para poder hacer preguntas, para opiniones, para tal. No sé si tenéis ya, ¿estáis calientes? ¿O lanzo yo alguna cosa desde aquí? Allá al fondo, Juan. Yo quería hacer una pregunta, más que una pregunta, es una solicitud. ¿Algo de bibliografía que nos podréis recomendar, por favor? Así, sí. ¿Para qué? Sobre el contexto del neomachismo y contenido sobre todo de la primera parte de la ponencia, de la manosfera y demás.
Sobre eso, pues hay un libro muy bueno, bueno, aparte de las investigaciones que ya he citado del Reina Sofía, que son 4 estudios que han sacado a partir de 2022, que son Jóvenes en la Manosfera, Culpables hasta que se demuestre lo contrario y otro, no me acuerdo, pero bueno, son 3 o 4. Están muy interesantes. Luego, a nivel de libros, para mí me marcó muchísimo el de Muerte a los Normies, de Angela Nagle. Normies. Ese, por ejemplo, te marca una relación buenísima entre la manosfera o los comienzos de la manosfera, 4chan y tal en Estados Unidos con el éxito de Trump. Y luego también Proyecto Una, aquí en España, tiene un colectivo buenísimo, los adoro. Tiene un libro que se llama Rihanna, Trump y no sé qué, que es también sobre la cultura en redes, la ultraderecha y el mundo masculino. ¿Sí, alguna? Si no, lanzo yo una para el momento, porque... ahí tenemos. Yo quería preguntar, ¿dónde trabajas? O sea, en la localidad en la que trabajas. Bueno, trabajo en los institutos donde me llaman, ¿sabes? Si me llaman de Barcelona, me voy a Barcelona. ¿Pero trabajas en otro aquí en Zaragoza? Sí. Vale. Sí, bueno, en Aragón. Vale. Porque yo sé que con otras personas que trabajan en otras comunidades yo soy educadora sexual. Y yo veo diferencias. Y era por saber si lo que estaba referenciando tenía que ver más con la comunidad autónoma. Pues sí. O sea, quiero decir, no lo puedo saber porque no he hecho un estudio profundo, Pero a mí me encaja lo mismo. Sí. ¿Dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Pues yo soy de Teruel, pero trabajo aquí en Zaragoza sobre todo y Vale. por pueblos de Aragón. Bueno, por ejemplo, yo estuve en un cole en Barcelona y me quedé muy impactado del montón de chicas que había que jugaban a fútbol y ahí había un conflicto de que no querían dejarles jugar, que no salía solo tú, que ser la profesora. Quiero decir que este planteamiento metodológico que yo planteo es muy lento. Claro. ¿De acuerdo? Entonces está muy bien tener a un tutor o una tutora que te diga, mira, estos conflictos son los que se mueven, porque muchas veces los chicos, las chicas no lo van a sacar. Sí. Yo he trabajado con chavales jóvenes en Barcelona también y totalmente identificado con lo que decías también, así que yo creo que son ciertas realidades que son transversales. Estaría genial si alguien trabaja en espacios de Andalucía o tal. De hecho, yo trabajaba en un proyecto de intervención con chavales jóvenes en los que éramos 3 comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y al principio era en la provincia de Badajoz, pero se terminó cayendo el colegio. Y normalmente eran más o menos similares las experiencias. Había problemas también con el tema de los padres. Padres y madres en Madrid estaban mucho más organizados y tenían un espacio de presión política conservadora mucho mayor que lo que teníamos en Cataluña o lo que puede llegar a pasar aquí, no sé si estarás. Aquí ya se escuchan padres que hay tutorías afectivas, por ejemplo, que no quieren que se realicen, por ejemplo. Sí. Sí. Eso me pareció súper bonito lo que planteabas al principio de la charla, ¿no? Y esto es algo que también digo mucho en mis charlas, ¿no? Tenemos una especie de manos en la cabeza como si los chavales ahora fuesen el demonio, como si fuesen mucho más antifeministas y mucho más reaccionarios que antes. Y lo que estoy diciendo es que creo que la pregunta es equivocada cuando se hace, ¿no? Si me preguntan ¿por qué los chavales son antifeministas? Creo que la pregunta adecuada sería ¿por qué la generación Z no es más feminista que la nuestra millennial? Pero creo que comparten a nivel estadístico, y si tú vas a cualquier investigación, están por ahí los tiros. La generación millennial ahora se parece a la de nuestros padres, la generación de 45, 50 y pico años. La cuestión está en que la nuestra igual es un poco más excepcional a nivel de igualdad. Pero es que los chavales ahora no muestran unos valores muy, muy, muy distintos. Y tiene también mucho que ver con lo que decías también de que, joder, aprenden lo que aprenden en los sitios, sino que no se inventan el machismo, no se inventan la reacción. Y sí que ven mucho internet, pero hay otras cosas que lo viven en casa o que lo ven en espacios... Claro, pero de ahí lo que me llama la atención es que no exista la rebeldía, porque yo sí que voy a localidades donde claramente las familias son muy conservadoras y digo, pero ¿por qué no hay una resistencia frente a eso? Claro. No entiendo. Supongo que, claro, el tema de las redes es tan potente y genera tanto sentido de pertenencia que no ven que sus papás y sus mamás también están ahí.
no sé. ¿Alguna novela, alguna película que refleje todo lo que estás hablando en España? Más o menos actual. ¿Alguna serie, alguna película, alguna novela? Hay una serie que no va a salir el nombre, que es un profesor que le toca en un grupo muy conflictivo y no sabe sobre el tema del género. No sé si sabes cuál es. Es que no me acuerdo. No es Berlín. No es Berlín, esa está muy buena también, pero es una reciente. Es una francesa. Es de televisión española. Que es alcohólico. Que es alcohólico. Sí, que el protagonista es alcohólico. Sí, pero es que no me acuerdo cómo se llama este profesor. Pero H. Sí, bueno. Está muy bien, no solamente es tema de género, habla de muchísimas cosas y me parece súper importante el trabajo del autocentrismo que se trata el propio docente con el alumnado y cómo hace trabajar al resto de docentes el autocentrismo, porque mi experiencia es que a nivel de primaria un poquito mejor porque escuchan más a las criaturas, pero en secundaria las profesoras flipan cuando nos preguntan a los chavales qué temas os interesan y dicen en primero de la ESO la instalación de Mercadona y la de matemáticas como ¡ahora! Y yo, fíjate si lo escuchas lo que te dice. Pero es que no les escuchan, entonces... Sí, eso nos lo comentan muchas veces. Sí, señor. Sí, claro. H-I-T. A veces las profes y los profes se sorprenden porque claro, de repente conocen cosas de su alumnado que no conocen para nada. Es muy guay que pueda estar ahí el tutor o la tutora y bueno, pues les sirve luego para trabajar cosas. Sí. Creo que también ahí hay una cuestión importantísima también de formación pendiente profesorado, ¿no? Creo que, de hecho, creo que te has dado muchísimo en el clavo y el proyecto en el que estaba, lo que intentaba hacer es paliar un poco este problema que identificaste, de que no son efectivas las formaciones hiperpuntuales de hablaste de 6 horas, eso ya me parece mucho. Sí, sí. Cuando a veces he ido a institutos a 1 o 2 horas y eso al final, a menos que sea Peña ya súper concienciada, que tenga ya un historial en cierta clase, que eso genera otro problema, que es el tema de la fatiga. Hay muchos chavales que tenemos formaciones muchas veces calcadas una de la otra y los chavales han escuchado 3 veces al año qué carajo es el iceberg de las violencias y están ya cansadísimos del iceberg de las violencias y sin embargo no hablamos de ligar, no hablamos de follar y no hablamos de la isla de las tentaciones, ¿no? Claro. Que el proyecto este que estuve, pues lo que intentaba hacer era romper un poco esta dinámica de la que sea episódico la formación y trabajamos en 14 sesiones de hora con el mismo grupo de chavales no mixtos. Wow. Y que eso permitía mucho lo que apuntabas, creo que por donde tenemos que ir, que es crear vínculo. No podemos deconstruir la masculinidad en 2 horas, eso por descontado, y no podemos deconstruir la masculinidad de chavales que no conocemos. Claro, claro. Porque hay un montón de cosas que te topas, por ejemplo, algo tan estúpido, pero es hiper importante, pero normalmente no lo pensamos, es analizar la micropolítica del aula. ¿Quién carajo es el imbécil que la lía pardísima? ¿Y a quién le hace caso? ¿Y quién le escucha? ¿A quién tienes que separar? ¿A quién no? ¿Dónde está el punto de conflicto y tal? Y eso te das cuenta a las 3-4 horas. No te das cuenta en la primera. Y eso te puede garantizar el éxito de un taller o el fracaso de un taller, ¿no? Y eso no lo sabemos. Y es que yo de verdad que creo que es un derrochar dinero, pero muchísimo dinero en formaciones que no están teniendo efectividad y de luego es la ultraderecha la que está diciendo estoy gastando no sé cuántos millones en prevención y en talleres para institutos y los chavales siguen siendo cada vez más machistas y no bajan las violencias machistas contra la mujer. Y es que es verdad que hay falta en España en general, hay una ausencia de tradición de evaluación de eficacia y eficiencia de las políticas públicas. Eso es así. Generalmente en los proyectos tenemos que hacer una memoria al final del proyecto, pero nadie te está pidiendo que demuestres que el mundo es mejor al final de tu proyecto que al principio de tu proyecto. Y estamos tirando un montón de dinero porque no tenemos esta tradición, no nos interesa y además porque se nos da bien hacer mucha autocrítica. Últimamente estoy ahora en proyectos de chavales muy jóvenes donde estoy intentando tirar la mesa por la ventana y decir, hostia, vamos a cambiar un poco la mierda en la que estamos comunicando, ¿no? Dejemos de hacer la primera sesión de qué es sexo, género, orientación sexual, porque estos chavales ya lo saben mejor que yo. De hecho, vas y se lo intento explicar y te saben poner mejores ejemplos los que lo pones tú. Lo mismo que en el iceberg de la violencia, etcétera, etcétera.
Yo cuando voy ahora, las formaciones que hago, la primera es hablar de ligar, la segunda hablar de fake news, redes sociales y movidas así, hablar de cultura del odio, hablar de deporte, hablar de sexualidad, de porno, hablar de un montón de cosas que no estamos hablando porque o nos da vergüenza, o no estamos formadas, o no sabemos hablar el lenguaje que tienen los chavales, ¿no? Pero es verdad que estamos gastando una cantidad de... Y por eso me encanta la cuestión del rap, me parece una forma mucho más auténtica y original y seguramente mucho más efectiva que ir dando la chapa a pros chavales diciéndole, no, es que el feminismo es esto, ¿no? Perdón que me enciendo, ¿no? Hay varias palabras por ahí. Bueno, yo, por una primera vez, gracias a los dos, me parece muy interesante y estoy muy en vuestra tesis, y Francesc, he visto ahí en los talleres, en los proyectos CLAS en concreto, y me encantó cómo trabajabas en estos temas, pero estaba súper bien tratado el chaval. Bueno, por un lado también, yo quiero poner un poco de optimismo, también la línea que ponéis vosotros, porque yo creo que también soy profesional en la educación, en los institutos, y por un lado veo que los chavales en el fondo son bastante menos machistas de lo que parece que son. O sea, porque lo que pasa es que yo creo que sí que es verdad que tienen la percepción, o así en general, ¿no? de que el feminismo ha ido muy allá, porque de verdad se ha hecho las cosas muy bien, y entonces como que se ha despertado una bestia, por decirlo de alguna manera, que da zarpazos, entonces los zapatos hacen daño, claro. Entonces a los chavales muchas veces lo que tú cuando hablas de estos temas en clase, lo que más se ve es a unos cuantos chavales, que normalmente son 4, bofear consignas muy aprendidas, un montón de chicas calladas y un montón de chicos callados. Y es muy difícil crear la participación ahí, porque esos 4 elementos copan todo lo demás, es decir, los demás están muy cohibidos. Luego ves sus relaciones personales, excepto sí que es verdad que entre chicos sí que hay mucho machismo y mucha relación muy tóxica entre ellos, pero vas a cosas concretas y de verdad no son tan machistas ni tan homófobos y nos dan pues muchas vueltas en según qué cosas que pensamos los adultos. Luego, por otro lado, también para tratar el tema, sí que es verdad que estamos muy cansados del enfoque que le estamos dando. Tenemos que dar, o sea, yo creo que sí que es verdad que el feminismo hemos conseguido muchísimo, o sea, de hecho esta reacción en general, yo creo, soy optimista, es una muestra de que algo de que no se está haciendo mal, aunque es mucho más allá, por supuesto, pero sí que es verdad que esa reacción hay que compartirla desde otro lado, porque sí que es verdad que no estamos llegando. Puede haber muchas, no lo sé, os pregunto, ¿no? Yo sí que veo que me funciona mucho cuando hago, yo le llamo a talleres masculinidades diversas, estoy ahí probando muchas cosas, pero bueno, cuando yo simplemente les llego diciendo que vamos a hablar de cómo el machismo afecta a los hombres, ya descoloco un montón, y ya es otra percepción, ¿no? Y claro, cuando te sacan, pues yo que sé, cosas de, también hablando mucho para intentar reflexionar, como estaba hablando Francesc, cuando te sacan de pero no son tantas las muertes de mujeres, también hay violencia de mujeres a hombres y demás. Y yo les saco datos de asesinatos en España, por ejemplo, en general, no mujeres en general, y luego les digo, pues el 70% de las víctimas son hombres, no son mujeres, y cuando dices, y el 90% de los asesinos son hombres, tanto hombres como mujeres. Pero hablamos de la violencia en la masculinidad, ¿no? Y no solo y por supuesto las víctimas de nuestra violencia como hombres son las mujeres y los hombres también, ¿no? Entonces cuando hablo de esos temas, de cómo morimos mucho más en la carretera, de cómo nos suicidamos más, que las mujeres son mucho más al psicólogo, pero los hombres nos suicidamos más. O sea, con todo eso les descoloco un montón y de ahí sí que se llega, ¿no? Cuando hablamos de lo que es un macho alfa y demás, de lo que defiende el macho alfa cuando toda la manosfera, ya sabéis todo lo que... Y hablas con las mujeres de verdad, con las chicas de clase, cuando por fin se abren, ¿no? Hablar, muchas veces de cómo, de si les gusta ese macho alfa, eso que están diciendo ellos, y dicen que no, y entonces le dices, bueno, entonces cuando pescáis un poco más esa relación que tenéis con las mujeres, ¿queréis cómo es relacionar con las mujeres, cómo relacionáis ahora, qué es algo que les guste a ellas? Y algunas empiezan a hablar y dicen que no. Cuando les sueltas con esa realidad, es bastante efectivo. Sí que es verdad que es, pues eso, tratar el feminismo de otra parte totalmente diferente, ¿no? Que sé que hay algunas compañeras que tampoco les gusta, que se hable muy así, ¿no? Pero lo planteo como opiniones, ¿no? Porque yo con chavales intento buscar una cosa u otra para lo que es efectivo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que hemos ido muy bien, pero que ahora hay una barrera que nos está costando mucho pasar, igual nos está incluso ganando un poquitín de terreno.
Pero eso, una reflexión para que no vamos tan mal, pero sí que se hay que buscar otros métodos, ¿no? Y sí que estoy muy de acuerdo con lo que decís, de bajar mucho a las experiencias personales, a lo que es lo suyo, a sus preocupaciones, porque sí que es verdad que cuando sales de que vociferen, es muy fácil argumentar en contra de sus cosas. Es bastante fácil, pero tienes que bajar a su terreno y no ir con la moralina, eso por supuesto. Eso es por mi experiencia. Nada que añadir, solo que a mí me ha ocurrido, en alguna ocasión me ha venido a la mente como una dinámica que planteaba un poco como para que pudieran entender cómo la socialización de género nos condicionaba. Yo les planteo como un role-playing, que es el balconing que llamo, y simplemente planteo que sean como 4 chicos y 4 chicas, y les planteo simplemente, es una situación de balconing, ¿sabéis cómo es? Bueno, todo el mundo aquí conoce cómo es el balconing, les digo, bueno, estáis pasándolo bien y en un momento determinado decidís hacer balconing. Entonces, la escena, la hice en un montón de institutos, siempre se desarrollaba igual, ¿no? Y ¿cómo pensáis que hacía? ¿Qué hacía una de las personas que estaba allí en este balconing? ¿Qué es lo que decía para empezar el balconing? ¿A alguien se le ocurre? No tienes huevos. No tienes huevos, ¿vale? Todo el grupo sabía perfectamente, o sea, eso es lo que pasaba siempre, y cuando yo hacía esto con chicos y chicas en otro instituto, les decía, ¿qué creéis que es lo primero que dice la persona cuando estoy planteando este juego? No tienes huevos. ¿Y es un chico o una chica el que lo dice? Es un chico. ¿Por qué crees que lo dice? Bueno, pues porque hay que ser valiente, tal, porque nunca es una chica. Cuando hacías todo el análisis de todo lo que sucedía, yo trataba de hacerles entender que había una especie de educación que había llevado a que no pudieran actuar de otra manera, pero no acababan de hacer el puente. Entonces, depende de la edad con los chicos que estamos trabajando, muchas veces hay determinados análisis que aún son insuficientes, ¿no? Claro. Sí, claro, yo lo único que apuntaría es que tenemos que ampliar el abanico, es decir, creo que no, evidentemente no son las mismas herramientas, no pueden ser las mismas herramientas, ni el mismo enfoque, ni el mismo discurso, ni el mismo ejercicio, ni los mismos conceptos, ni las mismas diapositivas, ni los mismos colores con los que vamos a los chavales de primero la ESO, con los de tercero la ESO, con adultos de primero de carrera, con colegios de alta complejidad, con colegios de clase alta o colegios bilingües. Es que a veces tenemos como cierta estandarización sobre todo en la cuestión de las masculinidades, porque son a veces enfoques nuevos, no hay mucho de lo que tirar. De hecho, a mí cuando me tocaba preparar los cursos estos que comentaba, ¿no? De cómo ligar, cómo se hace carajo, se hace un taller de ligar igualitario para chavales de tercero la ESO. No hay nada. Amor romántico, rupturas, no hay nada. De hecho, el gran material que hay es para chicas. Y está genial. Son todos materiales girando en torno de la amiga date cuenta, cómo salir de una relación abusiva, cómo identificar cuando estás con una persona abusiva, etcétera, etcétera. Me parece importantísimo y está genial. Creo que con los chicos nos hemos quedado bastante atrás y no tenemos ningún material que diga cómo puedes evitar convertirte en este celoso neurótico que controla la vida social de tu novia. Cómo evitar no sé qué, no sé cuándo tenemos ese tipo de cosas. De hecho, a veces ni lo sabemos. Es decir, yo tengo una línea de investigación en temas de amor romántico y masculinidades y es que prácticamente no hay nada tampoco. No sabemos tampoco cómo impacta en la vida de los hombres el amor romántico. Sabemos el tema de la dependencia femenina, sabemos el tema de cómo el amor romántico ha esclavizado tradicionalmente, ha sido una herramienta patriarcal para esclavizar a las mujeres. Sin embargo, no tenemos mucha idea de cómo opera el amor romántico específicamente en nuestra experiencia masculina, ¿no? Y evidentemente eso hace que tampoco lo sepamos en los chavales jóvenes. Y de hecho, tampoco hace que podamos comunicarlo y enseñarlo y ser productivos pedagógicamente con los chavales, ¿no? Creo que tenemos que ser mucho más estratégicos, pero para eso tenemos que investigar muchísimo más, tenemos que desarrollar muchísimas más herramientas, ser mucho más creativas y ser mucho más eclécticas a la hora de poder acercarnos. Porque es que no llegamos, no estamos llegando. Yo creo que tiene que ver porque están saturados, están cansadas y porque los materiales que estamos dando, sobre todo específicamente a los chicos, no son para ellos. No son sensibles a su experiencia, no les escuchamos por este adultocentrismo de mierda, además de una falta de comprensión en las masculinidades y una falta de comprensión en cómo opera la masculinidad en clase alta, clase baja, personas migrantes, personas de segunda generación migrante, personas religiosas, etcétera, etcétera. No tenemos ni idea de eso. Es decir, no lo digo yo, lo dice en la investigación. He querido montar jornadas de masculinidades y migración en Barcelona y me ha resultado imposible conseguir peña que vaya a dar una charla porque haya reflexionado durante un tiempo la cuestión de la masculinidad y la migración.
Y mira que es importantísimo. De hecho, gran parte de los discursos ultraderechistas contra los hombres migrantes tiene que ver con el tema de la vida, pero es que luego no hay forma de acceder a ciertos discursos alternativos ahí, ¿no? Sí, sabemos muy poco sobre los hombres, sabemos muy poco sobre las masculinidades, pero estamos bastante en bragas en muchos sentidos, ¿no? Y que evidentemente con los chavales esto va a repercutir negativamente, es decir, estamos haciendo tonterías con los chavales a veces. A veces vamos con los datos, a veces vamos con los mismos discursos que vamos a uno primero de carrera, es como... Una reflexión que has hablado al principio del neoliberalismo con los ejemplos que has puesto de los influencers y demás, pero a mí me parece importante también el impacto de la religión católica en la sociedad española y otras religiones, aunque en principio fundamentalmente la religión católica. Y sí que quería saber un poco si, Francesc, si has hecho talleres en colegios concertados y públicos y si has notado alguna diferencia al respecto. Es que casi todos los que trabajo son públicos. Sí. Es que no sé por qué. Vaya. Qué sorpresa. ¿Sí? Hay varias palabras por ahí. Si quieres empezar tú. Sí. Yo quería volver, Lino, sobre la parte en la que has hablado de... ¿Era una esponja emocional, puede ser? Pegamento, perdón. Cuando esas comunidades en las redes sociales, de estos hombres más bien retrógrados o muy enfadados, se dan apoyo emocional entre ellos. Y yo me planteo, ¿qué tipo de... hasta dónde puede llegar ese apoyo emocional que se está dando a alguien con la sospecha constante de si cruzo demasiadas líneas rojas de vulnerabilidad, me estoy demostrando que soy alguien débil? Os pongo un ejemplo. Vi un vídeo que me sorprendió. Salía una chica y hacía una pregunta, una chica joven, y hacía una pregunta a chicos jóvenes. Decía, los hombres, cuando os encontráis muy solos o muy mal, ¿a quién recurrís? ¿Quién es vuestra persona de confianza? El vídeo estaba editado y preparado. Y había como 15 respuestas de chavales muy breves, de varios segundos, todos diciendo, de una manera muy dramática y sincera, a nadie, no tengo a nadie. Y entonces era un foro enorme en el que había todo tíos dándole la razón a esa impresión, y era algo paradójico, porque estaba todo el mundo teniendo muy claro que no tenían a quién recurrir, pero ahí estaban recurriendo los unos a los otros y se daban un apoyo. Pero ¿qué apoyo más limitado? Porque era un apoyo del estilo de, podemos llorar mientras golpeamos la pared con rabia. O sea, podemos llorar como lloran los guerreros. Podemos mostrar nuestras emociones, pero desde una posición fuerte, porque en el fondo, al final, mucha de la gente que participaba o animaba en ese grupo, animaba desde ese individualismo neoliberal de sí, la vida esta es muy dura, te han abandonado todos, de la izquierda y del movimiento feminista no esperes nada porque soy inquisidores y tú eres para la hoguera, lo máximo que tienes soy yo. Y yo te digo, ánimo ya por ello, pero hay un mensaje del lado de, pero sobre todo no seas débil, que te comerás el bulldozer y además un buen día yo te lo diré, te diré, oye, que no se puede ser tan flojo en la vida. Entonces me preocupaba que se pueda romper esa inercia, porque entonces yo, si soy uno de esos hombres que de verdad sostengo que no tengo a nadie, y lo máximo que he encontrado es alguien que me dice, yo estoy aquí, bro, pero sé fuerte, compite y tienes que poder a todos. Menuda ayuda. Y esa persona, en realidad, creo que ha encontrado una pequeña vocecita que escucha. Pero vaya panorama, ¿no? Y no sé qué pensar. Sí, sobre el tema de la salud, la soledad es uno de los grandes temas. De hecho, este año tenemos la gran suerte de que se han publicado 2 investigaciones históricas en el tema de la soledad no deseada. Uno es el Foro de la Soledad No Deseada o algo así, que sacó una investigación súper interesante, y ahora hace un par de meses salió una investigación de la ONCE sobre la soledad no deseada también. Y apunta a que frente a lo que podríamos entender o podríamos prejuzgar de que la soledad no deseada es una cuestión relacionada con personas muy mayores que han perdido lazos familiares y tal, de repente nos damos cuenta de que más del 25% tiene menos de 35 años y creo que el 50% tiene menor de 45 años, menor de 50, algo así. O sea, que es una cosa que está muy presente en la vida de todo el país y en concreto en la vida de las personas. Creo que 1 de cada 4 chavales menores de 25 creo que sufría soledad no deseada, ¿no? Esto es atroz. Evidentemente tiene muchísimo que ver con un montón de cosas, por eso lo de hacer hincapié en la cuestión de los contextos. Nada surge como un champiñón en la vida.
Y la deriva ultra neoliberal, ultrafascista, antifeminista tampoco. Hay un montón de procesos políticos, económicos, culturales y sociales que están teniendo impacto en este tipo de dinámicas. La cuestión de la desestructuración comunitaria es una de ellas. El hecho de que ahora los espacios de socialización sean digitales, con una serie de lógicas algorítmicas, una serie de tendencias a las cámaras de eco políticas, una serie de tendencias a potenciar determinados discursos frente a otros. Ya se ha demostrado en varias investigaciones españolas que los algoritmos no son neutrales. Un algoritmo busca en ciertas aplicaciones que la persona se quede dentro de la aplicación porque eso hace que reciba más propaganda, no sé qué. Eso es con los contenidos que se han demostrado que tienen más impacto a la hora de mantener a la persona dentro de la aplicación, son los de odio, son los contenidos que generan polémica y generan reacciones afectivas muy fuertes para las personas, ¿no? Estamos teniendo entonces que los chavales cada vez pasan más tiempo en los móviles porque los espacios de socialización física están desapareciendo, pero esto no es algo que pase ahora. Robert Putnam ya a finales de los 90 o en el año 2000, no me acuerdo qué año era, ya publica Solos en la bolera, donde habla de que en Estados Unidos está yendo el asociacionismo a la mierda y aquí en España ha pasado lo mismo. Es decir, no tenemos ya ludotecas, no tenemos espacios de socialización física de chavales jóvenes. Los campamentos, en Cataluña aún se mantiene la lógica CAO, la lógica Scout, y se mantiene un poco el rollo de los casals joves y así, pero es verdad que aquí no tenemos esa lógica, ¿no? Se ha perdido un poco las cuestiones físicas, se está potenciando lugares digitales que no son para nada inocentes, ¿no? Pero tampoco iría sobre la causa de que el problema lo tiene la manofera y tal. Creo que esa lógica que la ha reproducido muy bien, tampoco viene de la nada. Esta lógica es una lógica coaching de autoayuda que viene habiendo desde los años 90. El tema de que tienes que desarrollar la autonomía, empoderarte, que no las personas tóxicas, echártelas de tu vida, potenciar la mejor versión de ti mismo, ser fuerte, no dar excusas, no gain, no pain, en vez de buscar excusas para ser un perdedor, busca excusas para ser un ganador. Todas estas frases hechas de autoayuda barata son frases que llevan rolando en entornos digitales desde principios del 2000. Es decir, todo esto lo que ha dado una especie de pátina neoliberal y con Lamborghinis y mucho gimnasio y tatuajes. Pero esta lógica de la autoayuda no es actual, no es tan actual. Lo que sí que es actual es que cada vez más chavales hiperprecarios, sin ningún tipo de capacidad de encontrar espacios de afinidad, espacios afectivos, de pertenencia, encuentran en estos foros de mierda, tóxicos, asquerosos, espacios de identificación, porque no los encuentran fuera, ¿no? Y eso también a veces habla de una falta de cultura también nuestra, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces me da vergüenza decir a los chavales, empezar a criticar en los talleres de masculinidad el pacto de silencio, pacto patriarcal, porque muchas veces le está diciendo a los chavales que, bueno, tampoco no le puedo ofrecer mucha red de sostenerse desde las masculinidades igualitarias. De hecho, cuando te conviertes en un hombre igualitario, lo que haces es perder amigos. No tenemos una gran fuerza de movilización social de cientos de chavales jóvenes que le puedas decir, mira qué felices son los chavales jóvenes cuando son igualitarios, son feministas y tal. Normalmente lo que haces es perder una cantidad ingente de amigos, ganar un montón de conflictos y peleas con los que tienes y pues pensarte si vale la pena a veces comprometerte con la igualdad porque te quedas puto solo. Y eso es una de las preguntas que me vienen con los chavales muy a menudo, en plan, hostia, ¿qué hago? ¿Qué puedo elegir? Sí, gente como nosotros que somos guapísimos, tenemos capital social, somos peña interesante y podemos de repente rifarnos amigos, porque todo el mundo quiere, relacionarse con nosotros, porque tenemos un capital erótico, capital social, capital cultural enorme. Perfecto, sí, qué bonita es la amistad y hay que priorizar las amistades y politizarlas, ¿no? Pero los chavales que estás solo en un pueblo de mierda, que tienen un grupo de amigos, que son una panda de gilipollas todos. Hostia, esto es grabado, pero bueno, se censura. Cuando son toda una panda de gilipollas y no tienes capacidad de enfrentarte a todo ello porque te quedas solo, es que ahí hay un problemón de la hostia y que no podemos ir paternalistamente a los chavales diciéndole, oye, pacto patriarcal, rompe amistades, tienes que ser la voz de la conciencia de tu grupo, de no sé qué y no sé cuántos. A veces creo que este rollo paternal muy verticalista de decirle a nosotros que sabemos lo que es mejor para ellos y decírselo y decirle que si no lo hacen son una panda de contradictorios machistas,
¿no? Como, joder, me enciendo en las palabras. Por ahí creo que había Aquí alguien... Esther tenía y por ahí otra palabra. Sí. Mejor empezamos por ahí. ¿Sí? Yo. Sí. Vale. No, solamente una pregunta. Me ha parecido interesantísimo lo que habéis explicado sobre todo el tema de cómo se enmascara un poco la problemática social de los chavales, de la gente joven, con todos estos discursos. Me ha parecido muy bien. Pero yo os preguntaría, también hay una intencionalidad clara del sistema con respecto a la misoginia, no solamente para enmascarar, ¿no? Sino realmente porque al sistema económicamente le interesa que haya una mano de obra gratuita, una cosa determinada, que se papelaje natural. ¿Cómo explicar eso a los jóvenes? Que hay una intencionalidad ahí que por eso también la misoginia de alguna manera, ¿no? Es que es mucho que explicar. No tengo ni puta idea de cómo explicarle a esos chavales. Claro, es lo que decía antes, es que hay cuestiones que hay tanto análisis que hacer, que yo creo que yo trabajo con chavales de 12, 13 años, o sea, creo que les viene muy grande que muchos cabos, y no por falta de inteligencia, es porque creo que atar tantos cabos es muy difícil. O sea, el individualismo es muy rentable, que es lo que estaba explicando Lío hace un momento. El individualismo que propicia las redes sociales es súper rentable, porque cuanto más solo estás, más necesidad de consumir tienes. Claro. Entonces, habría que ir articulando esto de a poquito y cómo con el chico, con la chica, con el grupo, que puedan ver cómo esto ocurre, ¿no? Tú tienes que consumir más si estás menos con tu grupo. Pero de ahí a que puedan ver que el sistema está articulando todo esto, no lo sé. También diría que a veces pecamos un poco de dotar de una especie de voluntad a gente, casi como si fuese una especie de inteligencia artificial mágica al patriarcado del capitalismo. Sí que hay una utilización de ciertas fuerzas económicas, de ciertas dinámicas sociales, pero eso no dirían que eso nos lleva a pensar que hay una especie de club Bilderberg patriarcal y capitalista que está controlándolo todo desde arriba. Porque yo creo que ahí más bien es hiperfuncional. A la ultraderecha le sirve mucho tener un montón de chavales jóvenes que le hacen campaña gratis. Les sirve para minar consensos sociales y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que hay canales de financiación subterráneas entre Roma Gallardo o un tío blanco hetero y ciertas fuerzas políticas. No lo puedo decir con las palabras porque no puedo comprobarlo, pero me parece absolutamente evidente que es posible que haya. Así como, qué sé yo. Claro, supongo que en la Manofera hay muchos perfiles muy distintos. Están los teorizadores, que son un tío blanco hetero, Roma Gallardo, Libertad lo que surja, esta peña, que son muy distintas a los que viralizan contenidos. La viralización no sé si hay una sistematización, no sé si hay una voluntad política. Hay muchas veces hay mucha lógica de algoritmo, de lo que es más me gusteable y lo que es más útil en las redes, lo que es más atractivo. Opera mucho, funciona mucho ese tipo de contenidos. Y sí que es verdad que un tío blancotero, Roma Gallardo y tal, se sacan millonadas de esto, porque estamos olvidando también de lo que Cuello Largo y Proyecta 1 llaman, que son monetizadores del odio. Monetizan el odio. Están sacando una salida laboral de esto importantísima. Esta peña está ganando muchos miles de euros. De hecho, un tío blancotero se tiene que ir ahora fuera de España porque con la nueva regulación de cuotas de autónomos le hacían pagar más de 6.000 euros. La cuota, no sé si controláis los tramos, pero la gente que tiene que pagar 6.000 pavos es que está ganando una puta locura de dinero. O sea, y este pavo se pira porque está ganando esa puta locura de dinero. O sea, esto es una salida muy rentable. Y hay peña que no sé si hay una voluntad política, ni necesariamente. Hay veces que hay una voluntad más económica. Hay peña que le sale muy rentable. De hecho, está la leyenda urbana de que Roma Gallardo en realidad no es tan gilipollamente machista, sino que en cierta medida se debe a cierta parte de sus seguidores porque le dan de comer. Y es verdad que llega un momento en el que, como tú eres un influencer que está sacando, qué sé yo, 10.000 pavos al mes de tus Twitch de mierda lanzando bilis contra el feminismo, igual terminas orquestando un poco el antifeminismo porque te sigue llamando a más suscriptores. Es que una lógica a veces un poco... No diría que hay solamente manipulación política de fondo. Hay muchas lógicas, también hay peña que... En las investigaciones que existen actualmente también te dicen que el gran problema tampoco son los pavos ultramachistas antifeministas. El gran problema es la gente que está en los grises. Gente que no tiene ni puta idea, que no tiene claro ciertos conceptos,
que no se siente muy atraído por el feminismo, por toda la guerra mediática que ha habido en torno al feminismo, cómo han quemado políticamente a determinados perfiles feministas, etcétera, etcétera. No entiende, no tiene mucha simpatía por el feminismo, pero tampoco siente mucha simpatía por Yados ni por los imbéciles de la manofera. Hay peña que está en una especie de gris, que compran algunos argumentos de la manofera, otros no. Hay ciertos conceptos que le llaman la atención, otros no. Sienten cierta incomodidad con el feminismo, pero en otras cosas están muy de acuerdo. Eso es el verdadero grupo que deberíamos estar disputándonos. Hay un gris de en torno a 60 personas, el 60% de personas, el 60% de personas, hombres, que están en esos grises. Y esos grises no estamos consiguiendo moverlos a nuestro favor. No sé, no entiendo muy por qué. Da para muchísimo hablar el porqué, ¿no? De esto, pero... Sí. Bueno, súper interesante y muchísimas gracias. Pero también, o sea, yo también me pregunto por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué pasa esto con los chicos? ¿Por qué os encontráis con todas esas dificultades? ¿Por qué pasa todo esto? Y hay para mí es como el elefante en el salón, pero igual para el resto de la sala, ¿no? Hay una gran carencia que es la de los hombres. Es la de los hombres de nuestra edad, de nuestras edades, de nuestras generaciones, que esto se le ha caído al pairo. Cuando ejercían, que han ejercido y ejercen de compañeros y de gente maja y progresista, y no lo tienen nunca un dedo. En lo personal son flojísimos y en lo político siempre ha habido cosas mucho más importantes, ¿no? Entonces, claro, esa carencia es la que, para mí, o sea, yo ya sé que todo esto son cuestiones estructurales, pero es una carencia fundamental. Nosotros hace 30 años hicimos un trabajo de grupo en Zaragoza con Teresa Llago, basado en destapar la ideología que como feministas teníamos, ¿no? Y ver qué hay debajo de esa ideología, ver cómo nos sentíamos, basado en el vínculo, psicología social, etcétera, etcétera. ¿No? Nosotros éramos las chicas, éramos el grupo. Pero luego nosotros lo hemos hecho con otras chicas. Entonces, yo, que tengo 58 años, ya no sé a cuántas generaciones les he llamado las chicas. Primero las de 40, pero ahora las de 30, pero ahora, cuando digo las chicas, son chicas de vagas maleantes, ¿no? Que hemos organizado con ellas el 8 de marzo, que tienen 20. Pues claro, toda esa red, toda esa transmisión, no solo de conocimiento, sino de afectos también y de vínculos. Todo eso tiene un resultado. Y todo eso multiplicado en todo el mundo es el resultado del feminismo, en el que la sociedad se ha transformado profundamente, las vidas de las chicas han cambiado mucho y las de los chicos mucho menos, porque hay una gran carencia de que los hombres no se han hecho cargo. Por supuesto, no sois vosotros ni los que están aquí, no se han hecho cargo. Entonces, yo creo que ese es el gran agujero que tenemos y uno de los grandes problemas que tenemos, y que por eso también desde Zaragoza en Común la apuesta era tan fuerte por tener esta mesa, porque lo que nos interesa es que los hombres se hagan cargo y que no tengamos que ser siempre las feministas las responsables del machismo en la sociedad. Y luego, yo también estoy de acuerdo con Carmen en que seguramente cuando tienes 13 años no, pero cuando tienes los que sean 20 o tienes la suerte de poder seguir estudiando y de poder seguir formándote, conocer que la capacidad reproductiva de las mujeres es la primera propiedad privada del mundo, que la esclavitud aparece en primer lugar sometiendo a las mujeres y a partir de ahí la situación de Vichy, la para nosotras ha sido muy útil. Yo creo que puede serlo también para cualquiera, lo digo también todos nuestros amigos y compañeros que tampoco han necesitado en ningún momento leerlas, ¿no? Se aprende mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Supongo que suelo mencionar, estoy todo el rato hablando, tengo la boca seca ya. Supongo que el problema
uno de los muchos problemas es un cierto dilema en lo que llamamos los objetivos gemelos dentro de la lucha por la igualdad entre hombres, ¿no? Se ha hipertrofiado mucho la cuestión del trabajo personal en los hombres y no hemos tenido la trayectoria política que habéis tenido vosotras. Si bien los grupos de afinidad de mujeres históricamente han funcionado con un sentido político ulterior, ya que concienciaba y hacía de lo privado político para poder salir a la calle y reivindicar, ¿no? En los hombres ha quedado en muchos sentidos únicamente en la fase identitaria de mejora personal. Yo siempre tengo una cierta cruzada personal con esto porque para mí el objetivo de las masculinidades igualitarias no es que haya 10 personas menos machistas en Zaragoza, ¿no? Sino una transformación política. Pero es muy complicado esto por una serie de cuestiones, entre ellas también cierta suspicacia que hay, totalmente justificada, a las masculinidades aliadas. De hecho, es sintomático que una de las cuentas con más seguidores en Instagram en torno a masculinidades sea una que se ríe de las masculinidades, que es meme masculinidad, ¿no? Hay cierta mofa, hay una cultura de la mofa en torno a pues, la proyección política y visible de las masculinidades igualitarias, que creo que es bastante nefasta estratégicamente a nivel político porque ha coincidido. De hecho, es muy llamativo cuando en entornos digitales recibes el mismo hate de la manofera y de ciertas feministas que vienen a casi usar la misma, me han llamado planchabragas en ambos lados, ¿no? Me han llamado de todo y a veces se compra en ciertos sectores estos discursos y termina pues minando también un poco la posibilidad de construir referentes a nivel político-cultural, porque también entiendo que nos hemos ganado a pulso la suspicacia y la desconfianza política, muchos de los hombres que nos dedicamos a cuestiones relacionadas con la igualdad o que nos damos de igualitarios o algo así, ¿no? O sea, la mitad pues posiblemente seamos una panda de gilipollas, ¿no? También creo que esto es sintomático de una sociedad en la que hemos alimentado muchísimo el activismo de todos o nadas, donde tampoco hemos dado posibilidades de tomar la cagada en un sentido productivo y enseñar a los hombres, más que si la cagas se comprueba que eres un machista y en realidad eres un falso aliado, a el poder reconocer, reparar y cambiar, ¿no? Creo que tenemos también a veces una hiperpolitización de blancos o negros en ciertos activismos que ha dificultado que muchos de los chavales se identifiquen con o quieran o les interesen por iniciar determinados cambios. Y además ha alimentado irónicamente un montón esto que se llama el activismo performativo. Si tú tienes que defender, si hay un juego de todos o nadas y si tú quieres ir de igualitario, como la cagues, te cancelan, que en realidad no se cancela tanto, en realidad es mucho más difícil y tal, pero bueno, hay ese miedo. Estos chavales van a estar mucho más preocupados por mantener una máscara perfecta, por ser el activista perfecto y performar un aliadismo de manual, porque van a tener miedo y entonces no van a ser sensibles al cambio, sensibles a los grises, a las contradicciones, a las incoherencias, y evidentemente todos tenemos incoherencias. Todos, todas y todes, ¿no? Y los hombres muchísimas más. Pero creo que tenemos que alimentar ciertos activismos que sean más generosos con estas incoherencias para poder trabajarlas desde dentro y caminar, sobre todo en los jóvenes. Igual sí que podemos cancelar al imbécil si de repente se me va a la cabeza y ahora no sé qué, porque soy un machista de mierda, pues entiendo que caiga un castigo de mierda sobre mí, ¿no? Pero ciertos chavales que están todavía incorporando ciertas normatividades, que están jugando a veces con los límites, que están teniendo ciertas identidades no tan construidas como nosotros, creo que es especialmente importante tener cierta generosidad con los grises, con los durante, ¿no? Con lo que no son las cajitas. ¿Alguna intervención? ¿Sheila? Sí, yo quería preguntar, porque o sea, el machismo necesita esa construcción social de género para subsistir y el feminismo ha impugnado esto, ¿no? Pero a veces, luego cuando se traslada a lo que se está trasladando es todo el rato, los chicos, las chicas, entonces, claro, a veces a mí me parece que confunde mucho porque al final les hacemos un marco, que es el marco del machismo, de esa construcción en el que lo compramos y luego le decimos que tiene que salir, que es complicado. Me parece muy complicado, ¿no? Entonces también el tema de
¿estás solo? No, bueno, si tú eres feminista, estás con la gente feminista. El chico, chica, chique, lo que sea, ¿sabes? Entonces, yo creo que a veces nos compramos esos marcos y me parece muy complicado y creo que ahí también hay un esfuerzo de salir de ese marco y creo que sí que lo tienen que hacer los chicos, ¿no? De decir, ¿por qué tengo que comprar este marco de género en el que me imponen? Y ese trabajo sí que se tiene que hacer desde ese lado. Que yo creo que desde el feminismo, lo que decía Esther, hemos trabajado mucho eso, ¿no? se impugna el género, pero como no se ha entrado como hombres en ese espacio, pues ahí queda una cosa rara. No sé, me parece a mí, yo cuando hablabais me generaba ese rollo. Sí, creo que mi respuesta quedó un poco complaciente con los pavos. También la mitad de los pavos no se han querido meter a cuestionar el género porque no les viene en gana. O sea, es muy costoso, es confuso y es mucho más fácil y cómodo no hacerlo. Es decir, tampoco quiero decir que no, que muchos de los hombres no nos comprometemos con el feminismo porque es muy complejo y no sé qué, no, hay mucha pereza, hay muy poca prioridad, priorización, los como machos están con sus movidas, los anarcomachos con otras cosas y muy pocas veces, incluso dentro de las propias izquierdas, se da importancia a la lucha de género, ¿no? Es muy cómodo no hacerlo y no pagamos ningún precio por no hacerlo, en general. Esa masculinidad que el precio es pagar reproduciendo esas lógicas que también hacen daño a los hombres. Sí, pero cuando te has trabajado un par de cositas y yo, por ejemplo, podría estar ya no voy a conducir con alta velocidad, no voy a hacer puenting, me voy a cuidar, me comunico emocionalmente, voy a la psicóloga, hablo con mi pareja. Podría estar perfectamente sin hacer activismo y estoy muy cómodo, ya no pago ningún precio de la masculinidad y no pago ningún precio de activismo y tal. Y es que creo que ahí hay muchos pavos, porque que también hemos alimentado mucho una idea de la autoayuda dentro de los activismos masculinos. No hemos politizado esto. Y estamos muchos pavos que se han quedado ahí, en plan, y son buenos padres, son mejores padres que sus padres. Son gente maja, sensible, va a psicólogo, son igualitarios, pero es verdad que ya no hay una politización que alimente un cambio social, político y cultural. Nos hemos quedado en cierto solipsismo que es muy rentable. De hecho, gano mucho capital social y gano muchísima relevancia en mis entornos por ser igualitario. Hay muchos pavos que si se quedan ahí tienen todo para ganar. Tenemos todo para ganar, ¿no? Y sin embargo, pues lo difícil es el activismo, el estar metiendo horas en hacer pancartas o el meter horas en reuniones o en, qué sé yo, formarte y tal. Y ahí es cuando fallamos muchísimo, ¿no? También pasa, o sea, que digo, esto pasa en la sociedad en general, ¿no? O sea, que esta parte de eso es más capitalismo, ¿no? O sea, que lo que hay es alianza de capitalismo patriarcado que hace que la magia sea compleja. Me interesa mucho cómo opera esto de la religión, cultura, clase social. Dices que hay poco estudio, también a nivel internacional, como en otros países nos lleva ventaja. Hay poco estudio en general. No, lengua inglesa sí que hay más, pero no llega muy poco. Porque tampoco tenemos una cultura de leer investigación inglesa, angloparlante, perdón, estadounidense y tal, que es mucho más sensible a la interseccionalidad. Y creo que no entender la interseccionalidad del género, desde el feminismo ya lo sabe, pero es que no lo aplicamos a veces a la masculinidad, ¿no? Y hablamos de masculinidades en general. Y es tremendamente injusto, porque no es así, es decir, es muy distinto. De hecho, lo dice el CIS. De hecho, cuando hablábamos del 44,1% de los hombres que creían que el feminismo había llegado demasiado lejos, si te vas a laboralmente, pues la mayoría eran de Fuerzas de Seguridad del Estado, sector agrario y empresarios y CEOs de empresas. Y era como los amigos de Sánchez. Sí. La cuestión, ¿te vas a la investigación de jóvenes en la manosfera o de solos
Inocente hasta demostrado lo contrario, y dicen que ahí hay fundamentalmente dos perfiles. Chavales con situación de vulnerabilidad social, económica grave, y peña de clase alta. Y sobre todo perfiles correlacionados con la cuestión religiosa. 3 perfiles en ese informe y ningún medio de comunicación lo especifica. Los chavales son todos una panda de machistas, en general, en abstracto y si lo especifican, pondrían el acento en pobres inmigrantes. Sí, exacto. Es verdad, exactamente. Muy bien. Pues no sé si hay alguna intervención más de esta mesa tan interesante. Yo no me resisto a introducir una última pregunta, que la tenía desde el principio, porque como me ha fluido todo, que bueno, algunas cosas habéis apuntado y tal, pero claro, la experiencia que has contado, Francesc, y la que has contado tú en tu parte, son como unas experiencias muy micro. Yo reconozco muchas de las mismas tendencias a nivel político y a nivel de organización. Eso, en el sentido de decir, no sabemos cómo alcanzar otro tipo de discursos, porque básicamente lo que hacemos es dar datos, contraplanteamientos, contrafrases muy sencillas, no sabemos cómo generar debates, no sabemos cómo llevar esta manera de que la gente introspeccione y elabore las ideas políticas más allá de tal, y os pregunto por la cuadratura del círculo, es decir, ¿cómo pensáis que podemos escalar esto de la escala micro a la escala macro, ¿no? A nuestras organizaciones y más políticamente, ¿no? No sé si tenéis alguna sugerencia, alguna idea. Pues no sé si la misma estrategia de tratar de invertir más trabajo en redes sociales podría ser algo significativo también, aunque creo que el poder estar presente y la relación más presencial creo que es muy importante, pero quizá que sí que pues más personas activistas digitalmente, pues creo que es importante también, claro, porque no cabe duda que la potencialidad que tiene para llegar con unos planteamientos determinados es enorme. Yo diría que más gente como tú, o sea, no tanto lo digital. Yo diría hay que invertir sobre todo en formación más constante en institutos. Es decir, que no puede ser que estemos dejando pastizales en formaciones de 1 hora, 2 horas. Creo que los procesos no van así, el género no funciona así, la formación política no funciona así. Y formación al profesorado. Es decir, creo que marcabas tú, ¿no? Que son el profesorado el que pasa más horas con los chavales. Y sin embargo, a veces son los más cenutrios en muchas cosas. Es decir, tenemos que formar al profesorado para que pueda incorporar lo que queremos que incorporen los chavales. A veces es que estamos queriendo pues saltarnos este pequeño mediador, que es fundamental, porque pasa ¿cuántas horas pasa un profesor a la semana con el chaval o la chavalería? Muchísimas. Es decir, si no lo formamos, de hecho pueden llegar a ser un contrapeso importantísimo el trabajo que hacemos. Creo que yo quería por las claves de, si queremos trabajar temas de chavales, trabajar los temas que ellos quieren y no los que nosotros queremos, formaciones más constantes y formación al profesorado. Replantear un poco hacia dónde está yendo la pasta en temas de formación y prevención en masculinidades, género y violencias. Porque creo que hay que hacer un poquito de autocrítica y ver que hay ciertas cosas que no han funcionado o que funcionaban en 2018 y no funcionan ahora, que también las cosas han cambiado muchísimo. La lluvia de argumentos ultraderechistas que están recibiendo los chavales no es la misma ahora que hace 4 años. Así que las estrategias no pueden ser exactamente las mismas. Los contextos cambian, las formaciones también tienen que hacerlo, ¿no? Yo conozco un caso de mi hija concretamente, que en tercero de la ESO, por exponer y defender el feminismo, se la comió viva, acosada, vía WhatsApp, vía clase, llegar a estar ingresada en psiquiatría, en progresiones y transiciones. 5 años con psicólogos y psiquiatras buscando alternativas y hasta ahí la tengo conmigo, ¿vale? Pero solamente por el feminismo, por el machismo de los mismos compañeros de clase, de tercero de la ESO, y ya tuvo que cambiar de clase no, de colegio, porque no hicieron nada de los institutos. En educación sí me la cambiaron. Entonces, quiso hacer una auditoría, el hijo de los policías van a hacer unas charlas, que tal, que cual, dice, pero nos entra por aquí, nos sale por aquí, nadie se entera de nada. Dice, eso tendría que hacer alguien que lo ha vivido. Y le dije, ¿y lo haría? Y dijo que sí, que me alucinó. Fui a exponérselo a los jefes de estudios esa idea, para hacerlo con los policías y demás, sin intención de acusar a nadie, sino que las palabras que se dicen, el daño que pueden llegar a hacer.
se la comió viva la pintada de ella, incluso. No se hizo nada. Cuando ella hizo los 16 años, del 9 de abril, dijo, mamá, no me puedes obligar a ir al colegio, ya no. Entonces, cogí toda la carpeta de informes médicos, vámonos a educación y psicología. En mi casa, con el curso a final de junio, con 2 ingresos que tuve, que necesito. Y me tuve que buscar un psiquiatra privado de Lérida para pastillas. Psicóloga de 3 veces por semana, el psiquiatra y al dejar todo por el puto machismo. Lo siento, y que en el 2018 existía eso y esos niños el día de mañana porque se les premia, porque no se les castiga, porque no se les reconoce el daño que están haciendo, seguirán siendo unos maltratadores en potencia. No sé si viene a colación de lo que estamos, pero lo que quiero decir. Gracias. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y con nosotras. Me están avisando que lo tenemos que dejar aquí porque el centro cierra pronto y tenemos que desmontar y demás. Muchas gracias, Francés, muchas gracias, Lionel. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos los que habéis venido y a todas las que habéis venido aquí a escuchar y a participar tan activamente. Y colgaremos la sesión para la gente que no hemos podido transmitir en streaming, pero estamos grabando para colgarla. Y permaneced atentos a nuestras pantallas que seguiremos programando cosas chulas. Venga, gracias.